Mr. Ego se plantó domingo a las 12 de la mañana donde el local, sin tener ni idea de qué iba a hacer, y acabó el día siendo árbitro del main event del show. Sí. Papaya se dice. Sí. Vale. Yo le llamé Zoluya toda la noche. Que era un jugador del Rayo, nazi además. Creo que las batallas ahora mismo lo que pasa es que están experimentando un bajón porque ahora solo hay raperos, no hay personajes. ¿Y tú te ves algún día viniendo aquí a preparar un combate en 1 hora y media? Bienvenidos a Pressing Chat. Estamos de vuelta, estamos en una nueva edición aquí. Y bueno, como siempre, de primeras, tengo delante de mí a mi compañero Enrique. Enriquecido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, vivos. Suficiente, ¿no? Sí. Y lo veréis igual un poco cambiado. No es Rubí Ruiz precisamente, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? El número 1, ¿qué tal? Bien, estamos bien. No tan vivos como me gustaría después del combate del último Snowball, pero bueno, seguimos aquí, al pie del cañón. Claro, literalmente hace... nada, 2 días. 2 días. Ha sido Snowball 34 y aquí tenemos al nuevo campeón mediterráneo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno con un título de madera así tan chulo? Bien, bueno, a ver, el cinturón digamos que no está pasando sus mejores días, pero bien, la verdad. O sea, joder, muy contento, la verdad, muy contento. Qué guapo, qué guapo. Ha sido un tiempecito, la verdad, bastante extendido hasta que has conseguido ese campeonato. Y bueno, como siempre, el imbécil del Piñas llorando, para variar, se emocionó con la coronación. La verdad fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy bonito. No voy a usar la M palabra porque está feo. Mazón. Eso. Mazón. Vale. ¿Sabes quién sí usa mucho esa palabra? No mazón, precisamente. ¿Quién? Nuestro invitado de hoy, ¿Ah? que también estuvo curiosamente en Snowball 34, que conoces tú muy bien también. ¿Ah, sí? Sí, exacto. Olé. Enrique también lo conoce muy bien, ¿Yo? un poquito. Ah. Es un señor que es insultador profesional remunerado. ¿Remunerado? Remunerado. Joder. ¿Remunerado? Remunerado. Tenemos entre Ojalá en el nosotros... wrestling, ¿eh? Tenemos entre nosotros a toda una estrella. Por favor, denle la bienvenida a Mr. Ego. Nunca y no lo van a hacer tus manos. No soy un bien que da oportunista como a- ¿Qué pasa, tigre? Ves como difícil definición de un Bien, humano. bien. Respeto La sarta de sinónimos, ¿eh? ¿Qué pasa, tigre? ¿Qué pasa, guapo? Qué ¿Qué grande, pasa? joder, qué grande. Todo verdad. Alguno más que otro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues demolido, la verdad que estos cabrones, tío, han hecho conmigo el guiñapo. La verdad, y estoy demolido, me he levantado de la cama que he tenido que pedir un gato hidráulico para sostener tanta masa de carne y esos músculos que no sabía que existían, pero que de repente sí. Pero bueno, estoy de puta madre, la verdad. No me puedo quejar. Qué guapo, qué Muy guapo. bien. Claro. Luego profundizaremos en el porqué de todo esto. Ahora la gente que vaya imaginándoselo. Me parece correcto. ¿Qué ha pasado? Nada, pues que a 2 señores se les ocurrió la maravillosa idea de darme unas clases de wrestling. Toma. Hostia, qué hijos de puta. ¿Qué ¿no? dos? verdad, ¿Quiénes son esos 2 hijos de puta? Un tío que dice que es el número 1, o algo así, al que le dio una cosa de madera por partes. Porque, Por partes. Por partes, You Buen know. inciso, buen inciso. Y otro señor que me atacó vilmente, lo que pasa es que menos mal que tengo esos reflejos de freestyler. Sí. Y un enriquecido de esos, un villanos. Y nada, pues aprendiendo el noble arte del wrestling, me han dado a luz a unas maravillosas agujetas que van desde el culo hasta la cabeza como una carretera de Málaga a Lugo. Pero bueno, bien, o sea, me he podido sentar por mis propios medios. Así que bueno, dentro de lo que cabe. Pero tú te lo estás pasando bien. Joder, macho, me lo estoy pasando de puta madre, claro, es que no tengo ni Eso puta es lo idea de importante. nada. Eso es lo importante. Eso es lo importante, hombre. ¿Qué te ha parecido fácil, difícil, normalito, lo esperado? Es chungo. Sorpresas. Es chungo. Cualquier persona que piense que pueda hacerlo sin haberlo hecho nunca es mentira. Me ha recordado mucho a, fíjate la analogía, al Pilates. Porque, claro, porque yo el Pilates, yo tenía una novia que hay un poco pijilla y me dio por culo para que me apuntara con ella a Pilates. Y dije, pues, Hostia. ese deporte es de viejas. Literal. Y me metí al puto Pilates, tío, y al día siguiente dije, hostia, las putas viejas, tío. Yo no sé, tío, cómo se puede. Pues un poco el wrestling, claro, tú lo ves desde fuera y dices, bueno, pues eso, un poco como lo de correr cuerdas, que ya me lo dijiste tú que parece muy sencillo, tú lo ves desde fuera y dices, no, pues parece sencillo. Y al día siguiente te cagas en la puta que parió a Paneque porque sientes la cuerda aquí, ¿sabes? Sientes la cuerda aquí, porque encima te sientas mal porque es tu primera vez. Y nada, para nada es un deporte de viejas y para nada sencillo. ¿Animarías a la gente a probarlo? Sí, ¿El claro. Pilates o el wrestling? Los dos. Las dos. Sobre todo para quitarse prejuicios, ¿no? Sobre todo lo animaría a probarlo sin ninguna pretensión de futuro.
¿sabes? Quiero decir, tú entras, pruebas, catas y haces tu propia lectura, pero no entrar con la esta de estelarizar WrestleMania en el tercer show. Claro. ¿Sabes? Claro, sí. Un poco... Eso, por desgracia, hay mucha gente que va con ese palo y... Claro. Hay gente también, por ejemplo, en mi maravilloso mundo de la ofensa remunerada, en la que, pues bueno, son una inscripción con piernas. Llegan, han rimado polla con cebolla y dicen, ¡buah, me siento capacitado! Pagan 5 euros y evidentemente pierden en primera contra un señor que es un poco menos mudo que ellos. Y eso con suerte, porque normalmente te ponen al más polludo y te mete la polla en el culo. Y se van diciendo, joder, tío, es que siempre me ponen al mejor. Bueno, chaval, pero es que tú no es que no seas el mejor, es que eres mudo. Claro, O sea, entonces, pues yo creo que también en el wrestling es un poco ir escalando. Tampoco te puedes llevar un cinturón sin, yo qué sé, hacer una voltereta para atrás, ¿sabes? Efectivamente. ¿Volteretas? ¿Has hecho volteretas? He hecho volteretas, tío. Bueno, a ver, bueno. Claro, es que volteretas es un concepto tan amplio. Es de, ¿has follado? Bueno, a ver, me comí un culillo, ¿sabes? No he acabado de introducir lo que viene siendo el aparato, pero un culillo, así parecía un pez globo comiéndome el culillo, pero ahí he tenido mi pinito. Pues con la voltereta igual, es verdad que para adelante, pues correcto, ya para atrás, pues un poco más croqueta de rabo de toro. El león bien, El león sí, ¿no? Sabes tú, sí. No, hombre, uno que se tira las cosas. Claro, Ole. joder. Ah, porque yo creo que mucha gente no se imagina todo esto de las volteretas y demás. No. Y también otro punto súper importante y para mí súper necesario de entender, que también me lo explicaste tú, es que cualquier cuerpo es válido. O sea, que al final yo lo veo desde fuera y me dice, no, pues tienes que hacer un león. Y pega, y pega el brinco y digo, sí, chacho, pero mírale, qué condición atlética, eso no tiene sentido. Y lo hago yo, digo, joder, cabrón, pues no soy minguito del todo, ¿sabes? Claro. Salvando las distancias, ¿no? Pero que yo creo que es algo bonito de, por lo menos, de probar y eso, sin ningún tipo de base a... Sí, ayer ya estuvimos con gente de todos los tamaños y todas las formas y todos hacen lo mismo. Y se nota además quién lleva, quién no lleva, a quién le cuesta, a quién no le cuesta, pero que al final es como que todos lo hacen peor o mejor, Pero lo se hacen. puede hacer. Sí, Efectivamente. y al final es aprendizaje, ¿sabes? O sea, Claro. es ponerte, hacerlo, quitarte barreras mentales, ver que eres capaz de hacerlo y seguir mejorando. Eso Eso va es. el wrestling al final. Sí, y que no es determinante el cuerpo que tengas, que al final, Claro. si es lo que tú dices, si te lanzas y pues te va a salir mal, pues evidente porque es tu primera vez, pero que se puede conseguir, ¿sabes? Sí, y que para contar una historia no hace falta hacer 4 Canadian Destroyers Claro. y 20 volteretas para atrás. Efectivamente, no hace falta. Tal cual. Así que sí, cualquier persona que esté pensando, ay, pues me apetece tirarme desde la tercera cuerda. Ven, que antes de tirarte de la tercera cuerda, Ya no va a de, querer tirarte. de tirarte simplemente sin cuerda ya... ya fastidia. Entonces no es de mentira esto, no es falso como la gente dice. A ver, yo internamente hablando hay unas agujetas que demuestran lo contrario y externamente hablando hay una frente que te demuestra también lo contrario, ¿no? Cómo remató dicho cinturón y bueno, y al final quien ha visto wrestling tanto de más alto o de más baja promoción se ve, ¿no? Ya sin ir más lejos el caso de Liv Morgan, ¿no? De todas las fotos que ha subido, coño. Que incluso un coletazo de Bianca Belair le dejó el pecho hecho un, Flipas, un Picasso, Sí. ¿no? Sí. Eso tiene que doler mucho más que Tal muchas cual. otras cosas. O cuando te engancha por banda Seimus a hacerte las moves estas en el pecho, al señor que le pille, encima como seas así un poquillo más blanquito, Ya ves. flow hater later, pues tiene ahí el pecho para cortar salmón 3 meses, ¿sabes? O sea que es muy real. Sí. Y ahora que has entrenado, has hecho entrenamientos y tal, de la etapa en la que pensabas cómo sería esto a lo que ha sido en realidad, ¿hay mucha diferencia en tu cabeza de cómo pensabas que se practicaría wrestling? A ver, claro, es que tú piensas al final que yo simplemente lo veía a nivel espectador y para mí no existía una mecánica de 3 pasos grandes y palmeas la cuerda mientras agarras... Claro. Claro, eso para mí era impensable. Yo, de rebotas contra las cuerdas y Dios dirá, ¿sabes? O para tirarte desde una tercera cuerda no es encoges el cuerpo y te tiras encima del merluzo y Dios dirá. ¿Me entiendes? Y Sí. yo que sé, que es como que no había una dinámica de ponerte los golpes. Para mí un golpe es un puñetazo y resulta que no, que es con el antebrazo. No sé, son cosas divertidas porque aparte, pues lo que os he dicho a ustedes dos, yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Eso ¿sabes? es bueno, Eso es eso importantísimo. Eso mola mucho. Entonces, y sobre todo eso, ir con la mente del folio en blanco y sin... O sea, disfrutar del camino mucho más allá de llegar a un objetivo en caso de que lo hubiera tenido, que no es el caso. Claro. Saltando al vacío, ¿no? Justo como un gran sabio que conozco que le escriben los libros.
Pues cuéntanos un poco, porque no sé si habrá alguien que no sepa quién es Mr. Ego, aparte de ser un señor que ha venido aquí a recoger agujetas. Vale. ¿Qué más haces tú por ahí, por la vida? Pues me conocerán de películas como llamar drogadicto arcano, llamar putas a las ocas y enseñar el culo en bastantes regionales y nacionales y, bueno, simplemente ofender a todos los niños que se crucen. Si eres negro, calvo, gordo, no te apuntes. Y si tienes alguna tara similar, tampoco. Entonces, básicamente, hago batallas de gallos, que es un poco eso, la denigración, la ofensa y la perpetua humillación al rival o a la rival. Y entonces, pues bueno, pues un jurado dice que he perdido, porque es lo que suele pasar. Y ya está, normalmente me censuran en todos los canales a los que voy. Y es como la parte un poco, la deep web del freestyle, es un poco mi papel, ¿no? Tu persona, ¿no? Claro, cuando hablan de freestyle, Me encanta. tu madre dice, sí, el arcano ese que sale en la radio. Olvídate de eso. Es una deep web, es como mucho más mundano. No voy a salir haciendo un rap con, sí, tienes que respetar al prójimo. No, vamos a ver, a mí me pagan por insultarte. No me vas a pagar lo que merezco, porque merezco mucho más, pero te voy a insultar el cuádruple de lo que mereces, que seguro que mereces mucho menos y eres una bellísima persona, pero hoy no te toca. Pero es lo que hay. ¿Sabes? Y es un poco a lo que me llevo dedicando toda la vida. Lo que pasa es que un día pues decidí ponerle ritmo y rimarlo. Muy bien. ¿Sabes? Ese es mi negocio y lo que me remunera. Me mola mucho lo que has dicho de lo de que soy la deep web, porque claro, para que exista una web y demás, hace falta que exista una deep web. Y es muy ahí es donde wrestling. entras tú. Claro, como en el wrestling, al final, para que existan los face, tienen que existir los villanos, tienen que Así existir es. los heels. Bueno, ya lo dice la película de Megamind, que en el minuto 4 se cargan al superhéroe y ya como que el villano se queda en plan, hostia, spoilers. Y ahora os jodéis, macho. Ya está. A ver, la he Es para visto. niños pequeños, tío. Espero que os apliquéis el cuento. Pues la pela el super bueno y el super malo dice, hostia, ¿y ahora qué hago yo? Y la peli va de qué hace un villano cuando no tiene un héroe, ¿sabes? Pues esto es un poco igual, al final, ya lo has dicho tú. O sea, no hay mal sin bien, no hay bien sin mal. Los dos conflictúan, es verdad que se tienen que enfrentar y ya está. Por eso nunca enfrentas al bien contra el bien y por eso nunca enfrentas al mal contra el mal. El mal contra el mal se unen, punto, ya está. ¿Sabes? Y el bien contra el bien, pues más de lo mismo. Totalmente. Y yo soy pues esa cara. Nunca he sido el bueno y no tiene pinta de que lo vaya a ser a estas alturas de partido. O sea, yo ya soy como el padrino de las bodas, ¿no? O el facha de la familia que ya. ¡Puto negro, pero corre más! Ya no le vas a decir que decir puto negro está mal, porque ya tienes 80 años, el año que viene te vas a morir y se iba a quedar así. Se quedó en los tiempos de Franco. Pues ese soy yo. O sea, Vale, entonces de las peleitas de palabras, ¿cómo has acabado aquí en las peleitas de mentira? porque al final el nexo es pelea. Hay todo el tipo de pelea, estoy muy dentro. Y al final pues todos hemos tenido infancia. El wrestling siempre me ha gustado. Obviamente, pues como todo niño, la WWE ha sido el primer foco de consumición. Y al final, pues bueno, me rompí una pierna hace relativamente poco. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y como que yo seguía viendo la WWE, pero me reenganché como mucho más activo. Me hice un canal porque me aburría. Y digo, voy a hacer un canal de wrestling. A decir pulmonías de wrestling, porque evidentemente ustedes tenéis un idioma y una jerga que yo no domino. Entonces, pues claro, lo que De momento. Claro, de poco a momento, poco. ya. Porque para vosotros, lo que es una DDT, pues para mí es un señor que pega con el cabolo en el suelo. ¿Sabes? Entonces era como otra versión mucho más mundana de lo que es el wrestling. Y estuve como 2 meses así hasta que me contactó algún hijo de puta de la mesa aquí presente y me invitó a un show en Barcelona, que me lo pasé especialmente bien. Y ya a raíz de ahí como que coordinamos y aquí estoy en esta mesa, macho. O sea, que ese show de Lucha Libre Rebelión fue el primer show que viste. Sí, que no de- es WWE. O sea, que Correcto. no es mainstream, por así decirlo. Y te moló. Joder, me Y lo pasé dijiste, como hostia, un aquí los españolitos también hacen. Sí. Es verdad, bueno, lo que comentamos por Instagram, es verdad que las promos en español como que me trastocaron totalmente, ¿sabes? Creo que eso es un mal que nos ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Desde empezar a ver lucha libre española o lo que sea, que estar acostumbrado a ver WWE, es súper disonante, es súper raro. Claro, Entiendo o sea, 100%. no... Y claro, y luego al final nosotros somos mucho más ricos que los putos yankees en cuanto a insulto. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero es verdad que en una promo es como. No me hago, ¿sabes? A escuchar a CM Punk hacer la Piper Boom, a yo coger el mismo micro y decir 3 pulmonías sin rimar, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que me chocó, pero bueno, ya está, ya estoy habituado, ya me gusta coger el micro. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué son los
luchadores que te entraron por los ojos de aquella vez que fuiste a Lucha Libre Rebelión? ¿Te acuerdas de algunos nombres, algunos luchadores? A ver, yo me centré en él, ¿sabes? Porque al final es el que me invita, coño, pues que menos que... Fue Enrique. Toma. Claro. Ostras. Sí, Vale, que vale, lo vale. buquearon mal, lo No. vuelvo a repetir aquí en público. Toma. Fatal, lo eliminaron todo pronto y no le puede eliminar la persona que lo eliminó, así que fumando plata. Y luego hay una anécdota, que me perdone si lo ve en algún momento este señor, cuando salió Zozaya, se dice. Sí. Vale, yo le llamé Zoluya toda la noche. Que era un jugador del Rayo, nazi además, y que odiábamos bastante. Y yo lo estaba viendo con Mr. Aaron y digo, nube cabrón, el Pablo de la Rorro. Y ¡Hola, chaval! estuve toda la noche. ¡Hala, chaval! Y estuve toda la noche, claro, luego yo ya me caté en mi casa a este señor y joder, pues es una bestia, ¿me entiendes? Buah, que sí es una bestia. Pero hostia, fue ahí, quitando a ti, vi a este señor y joder, me gustó mucho lo que hizo. Y fue con los dos así, uno por compromiso, el otro por... Ah, sí, a ver. Pero sí, eso fue más o menos donde yo me empapé, lo que más me empapé del show. Qué guapo. Qué guapo. Y desde... Ah, no, que pollas, cabrón. Toma. No, que se me ha... Chester, me cago en la puta. ¡Hombre! Ahí Chester, sí. claro, coño. Barriendo para casa. Sí, joder. barriendo, Claro que sí. barriendo, claro. literalmente. Decía yo digo, se me olvida un detalle, tío. Es que estuve con una señora que tendría así aproximadamente 114 años viendo la Battle Royale y yo le dije, yo quiero que gane el de la fregona. El de la fregona, es una escoba, es una fregona y es que se me la suda, yo quiero que gane ese. Y duró mucho, además. Y cuando lo echaron, pues llorando, ¿sabes? Pero sí, me quedé mucho... Chester tiene un perfil de esos que lo ves y dices, de este se va a acordar la Sí, gente. sí. Y eso en el wrestling es importante. Vital, ¿no? Es un poco en un grupo de amigos, por ejemplo, a mí me pasa mucho. ¿Con quién has quedado? Y se lo digo, bueno, yo no, pero si se lo dice otro colega, dice, mira, pues he quedado con Pablo, con Pepe, con Base, porque además una mierda que tenemos los raperos es que casi todos los EKJ son bisílabos. Zasco, Chuti, El Sema, Sara. Entonces, claro, tú dices un montón de ristra de bisílabos y dices de repente, Mr. Ego. Y la peña dice, pero este retrasado, ¿quién es, tío? ¿Por qué se llama Mr. Ego? Aquí hay algo. Entonces, es lo que tú has dicho, como que engancha, ¿sabes? Y Chester es un perfil que engancha. Sí, la verdad es que sí. Lo que te voy a contar. Y de estar ahí en Barcelona viendo tu primer show español ever, a hace 2 días estar en tu segundo show y además formando parte de ello, ¿cómo sucede eso? ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? ¿Cómo se va forjando todo y cómo lo ves tú venir? Al final es un poco como cuando hemos estado hablando de entrenar wrestling, de no tener absolutamente ninguna pretensión, dejarle el 80% del curro a la gente que sabe, ¿no? Que es un poco la que te va a guiar, porque si no, no te trae, ¿no? En este caso ustedes. Entonces, yo sé que tampoco me vais a hacer vestirme con un tutú, ¿me entiendes? O hacerme algo que me denigre. Bueno, tú da ideas Yo que... doy ideas que al final luego ya la confianza hace el cariño el scratch. Y al final, realmente, o sea, hablamos cosas, tuvimos ideas, pero no llegamos a materializar todas las intervenciones que yo hice realmente. De hecho, la última de todas, la de que te doy el cinturón y eso, como que se planeó el mismo día. Sí, una hora antes de abrir las puertas Sí. o algo así. Y sobre todo, pues eso, como lo que he dicho antes de entrenar. Sin ninguna pretensión, folio en blanco, lo peor que puede pasar pues es que salga mal, que en cuyo caso pues no se repite o se repite mejor. Entonces yo fui ahí sin una tal y que salgo 3 veces, pues salgo 3 veces. Que tengo que decir 3 cosas, pues digo 3 cosas. Que si me hubieras dicho, pues tírate desde la 3ª cuerda, es que me hubiera tirado, ¿me entiendes? Es un poco eso, o sea, no hay ninguna pretensión, me lo paso bien en cada cosa que hago y sobre todo le meto cariño y amor a la profesión, ¿sabes? Para no desentonar de más. ¿Y qué es lo que más, de lo que hiciste, qué es lo que te moló? Que dijiste, guau, esto ha estado guapo. Y quizá lo que más me moló sin duda es darle el cinturón, además ese momento... Claro que sí, joder. Claro, joder. Qué grande, mi hermano. Chúpala, perdón. Me va a pegar y con toda la razón del mundo, muchacho. Lo que más me gustó eso también generar ese spot, ¿no? El un poco, yo creo que fue como el timing perfecto, también es verdad que estabas ahí modulando un poco el asunto, pero sobre todo entrar, el mirarnos, el quitarme la camiseta, la reacción del público. Al final yo creo que quedó mucho mejor de lo que iba a quedar en mi cabeza. Sí, yo creo que sí. Tenemos ahí el vídeo que, bueno, el Piñas puede poner por aquí y así que haga algo mientras edita. Y se ve, o sea, se ve eso, el timing, el entrar,
Hay que decir que era la primera vez que entrabas Sí, a sí. un puto ring. O sea, Vaya. Porque Sí, es que eso ni se probó ni nada. O sea, nosotros fuimos de una. Claro. Yo te dije, mira, yo creo que las fechas y el entrar al ring es lo que más se me va a complicar. Porque, claro, yo estaba mirando y digo, madre mía, mi momento croqueta, tío, que además, claro, no lo voy a calcular bien, me voy a dar con el esquinero y ya verás tú qué risa. y al final como que quedó, no uniforme, pero que bueno, hice la croquetilla donde correspondía, me quedé a la altura que correspondía, me quité lo que me tenía que quitar, ¿no? Claro, y esa paradita de... Se ve en la reacción de la gente como dicen, hostia, que viene a joder a Francisco otra vez. Claro. Y de repente hay ahí como una mirada tal... Aparece la camiseta de árbitro por el medio y la cuenta de 3 y la peña lo flipa. La reacción con la camiseta es maravillosa. Sí. Súper guapo. Pero muy bacano, sí, porque además iba con una camiseta rosa, la camiseta tal, y es como que me la quito. No sé, que quedó muy bien. Sí. Ya me perdone Martí, joder, pero es que tenía que pasar, ¿no? Pero sí, me gustó todo. Sobre todo. También la promo me gustó mucho la que hicimos con vosotros. La de anunciar eso, lo de la jaula, también estuvo bien. Además, un momento también improvisado que fue cuando me tiraste el golpe ese, que está de puta madre, ¿sabes? Porque también tú entiendes el negocio y coño, iba acorde con la situación. Y mi reacción que también viene acorde, no sé, que quedó todo muy bien. Sí, yo también estoy bastante contento de cómo salió todo y además que fue un poco eso, de ir hablándolo en el día y ver cómo montábamos esto y lo otro. Y no sé, estuvo guapísimo, la verdad. Sí, a mí me encantó eso. No pretender nada y decirse a todo. Es la definición de, hostia, sin quererlo ni beberlo, de repente tengo responsabilidades en el curro. O sea, primer día en el curro, 3 cosas diferentes, darle un título a este señor, todo, de golpe. Claro, a mí me daba un poco de rollo eso, de... Sí. Estábamos ahí preparando el show y tal, y yo, buah, lo estaremos agobiando con Le tanta estamos dando de movida, más, claro. acordarse de hacer esto, acordarse de hacer lo otro, ahora la responsabilidad de que el main event salga bien, no sé, en plan, me daba cosa, y de hecho una vez te pregunté, oye, si quieres quitamos algo y lo hacemos diferente, tal, pero tú dijiste, para adelante. Yo voy para adelante con todo, al final eso es un poco hacer el salto del león, ¿no? Tu primer día. Sí, es que literal es eso, las cosas que hemos estado entrenando y demás... La mayoría han sido de que te la pela y lo que salga y al final sale, simplemente por eso, porque no hay miedo. Ya está, al final es que no me vas a decir nada que me vaya a hacerlo mal. Entonces, como me vas a dar las pautas para hacerlo bien, ¿yo quién soy para desconfiar? Que tú sabes más, pues ya está. Sí, no, fue una locura, porque al final Mister Ego se plantó domingo a las 12 de la mañana donde el local, sin tener ni idea de qué iba a hacer, y acabó el día siendo árbitro del main event del show. Sí. Literal. Vaya. Eso es el resumen del día, o sea, fue una cosa loca. Sí. Muy compacto, muy completo. Muy guay. ¿Qué va a ser lo siguiente entonces? Pues no faltarle el respeto a la profesión, me parece algo importante, pero aprender un poco los fundamentos de dar y recibir tollinas, eso también. Y ya, pues bueno, pues por recibir porque este señor me va a tener que pegar en algún momento, al que le hemos quitado el cinturón, al Martí ese. El Martí, sí, lo tendré un poco vigilado, a ver ese cómo señor, se porta, sí. con toda la razón del mundo, pues vendrá a romperme otro cinturón. Pero es que tú entiéndelo, Martí, si rompes un cinturón hay que quitártelo. Es aerodinámica clásica. Eso es verdad. Entonces, pues, pero bueno, ya está. Dios dirá, Dios proveerá. Dios dirá. Y sobre todo, pues, mente en blanco. Y como, por lo que te digo siempre, como llevo una base 0, cuando acabe la primera clase voy a tener una base mínimo 0,01. Que eso ya significa mejora y mejorar. Ya está. ¿Algún día te molaría hacer un combate o...? Sí. Pero me gustaría hacerlo bien. Claro. En plan, por mi lado, quiero decir. No mañana. Claro. Si hace falta que sea dentro de un año, dentro Claro, de... Eso es. Y sobre todo, con la persona con la que lo haga, no retrasarle en el asunto, ¿sabes? Que diga, joder, mira, vale, a ver, no es Logan Paul, pero el cabrón la mueve, ¿sabes? Y sobre todo, que todo el alrededor que compende, ¿no? Ese evento diga, así sí. O sea, que no es que me metan aquí a bocajarro para hacer algo que... Porque realmente, si yo mañana hago una pelea, hay otra gente que solo hace pre-shows o gente, ya lo has dicho tú, que lleva un año y no debuta, que se puede sentir insultada, ¿sabes? De estar un año ahí trabajando y que llegue yo con mis 2 cojones y que ni siquiera tenga ese nivel y cagarme un poco en su trabajo, ¿sabes? Entonces, prefiero que cuando tenga que ser, será, pero hacerlo bien. Muy bien. Esa mentalidad hace mucha falta en el panorama nacional, la verdad. Totalmente. Hay que aprender. Muy bien, además se nota eso, que tienes ambición, tienes ganas. Yo quería preguntarte una cosa, más en general sobre el wrestling. ¿Qué tipo de wrestling consume Mister Ego en general? O sea, ¿qué luchadores son los que más te gusta ver, más aprecias sus combates? Dentro de, obviamente,
tu pensamiento y lógica sobre el wrestling que puedes tener. Ujú. Eso, básicamente. ¿Quiénes son tus favoritos? Vale, a ver, yo lo que más me gusta ver son los japoneses. Me parecen los más rudos, ¿vale? No me pidan nombres, porque tampoco, o sea, que sacando a Okada y su puta madre en bicicleta, tampoco, porque tienen unos nombres, tío, que es que me caigo para atrás. Sí, se inventan los nombres, Sí, se inventan sí. los luchadores. Pero es verdad que hace relativamente poco, porque sigo a una cuenta de un chaval que tiene un logo verde, que ahora mismo no me fumo, pero tiene un podcast que es de lucha japonesa única y exclusiva, y habló de una triple amenaza que es como mega sangrienta, y me la caté en YouTube, que ahora mismo no me pidan nombres, pero bueno, era una barra basada, tío, salen los tres sangrando, hay uno mellado, digo, ¿ves? Sí. Pero es verdad, de pequeño también vi mucho la CZW. ¿Sabes? Que Sí. también es como que me parece una barra basada, lo que hemos hablado antes en la comida, que la peña se parte palos fluorescentes por un puleva y una corona del burger. Sí, sí. ¿sabes? Y eso me apasiona, ¿sabes? Aquí ni eso. O sea, me parece apasionante que te esté jugando la médula espinal por una palmada en la espalda. Sí. ¿Sabes? Que esa espalda que tampoco le va a durar mucho. Y luego, pues evidentemente, lo más mainstream, la WWE también la consumo. El All Elite Wrestling menos, pero vamos, le pego absolutamente todo. ¿Sabes? ¿Y qué tipo de wrestler me gusta más? Evidentemente, los más guarros. O sea, para mí, Edge Prime es Jesucristo. Edge Prime, aprovechando que Mark Henry la ha vapuleado al Undertaker y entrando él como una rata de cloaca y quitándole el cinturón, sí a todo, ¿sabes? Dean Ambrose, que es un poco menos guarro, por así decirlo, que es un puto lunático que se pegaba con Brock Lesnar, pues ese tipo de wrestler también me gusta. El Randy Orton que pegaba al padre de John Cena, pues sí a todo también. Sí. O que le hace un RKO a Stephanie McMahon, sí a todo, porque no hay que tener distinción. La forma más psicópata de Randy Orton, sí, sí. Sí, y eso sobre todo son los que más me gustan. A ver, soy consciente de que hay muchas cosas. AJ Styles me gusta porque entiendo que es muy buen wrestler. Rey Mysterio, sí, bueno. John Cena es una persona que nunca me ha gustado. Ojo, titular, ¿eh? Sí, sí. Es alguien con el que no. La única tal es que es rapero, ¿no? Y, Sí. y era un poco ahí el nexo, pero ese tema de, no, soy el héroe de los niños, soy uno sé. No, tío, no, ya está, tío. Cállate, que es un poco lo que me pasaba también con Cody Rhodes, ¿sabes? De, vengo a terminar mi historia. Tío, eres un plomo, bro, o sea, por favor. Yo he de decir que estoy un poco en ese barco también. O sea, yo nunca he tragado a John Cena. Cuando era fan, ver a John Cena era... qué pereza. Luego, cuando empecé a meterme en el wrestling, empecé a valorar lo que hacía John Cena. Sí, sí, claro. Y después en el Tour Hill, tengo que decir que dije, ojo, me está molando esto. Sí. O sea, yo qué sé. Es que yo voy siempre del lado del mal. Y si estás en el lado del bien, pues que no sea muy bien, tío. O sea, puedes hacer el bien, pero no tienes por qué ser especialmente bueno, ¿sabes? Yo qué sé, pues eso es Dean Ambrose. Dean Ambrose tampoco acababa de ser heel, ¿no? Hasta que traiciona a Seth Rollins en el segundo round para devolverle la traición. Bueno, sí, pero hasta entonces era un puto lunático que era divertido verle. Para mí, Stone Cold es la piedra angular de estas cosas que yo... Sí, CM Punk, total, CM Punk sí. también. CM Punk también. Para mí, Stone Cold salía, chopaba una cerveza, pegaba al jefe, jaja, aplausos, risas. Eres un bueno, pero te cagas en la autoridad, hijo puta. No es, ay, no, yo le hago caso a mi jefe, vivan los niños, firmo una camisetita. A la mierda, tío. ¿Sabes? No sé. Totalmente el piñas, ¿eh? Totalmente el piñas. Totalmente el piñas. Intentando poner la calma en la promo. Hombre, es que si no estos, vamos. Sí, se además Se los comen a amigos todo el con el mundo. concepto de amistad Inazuma Eleven. La amistad es importante. Vital, diría. Debo decir que yo también estaba más en el barco Randy Orton cuando lo veía en 4 y todo el rollo. Randy Orton. Los kills en general siempre han sido lo que más he apoyado yo. A mí me flipa Mr. Kennedy, por ejemplo. No sé si te acuerdas de él. Sí. Mr. Kennedy era Goat para mí. en mi Injusto cabeza. robo de maletín. Mira que se lo quitó mi preferido Edge. Pero yo le hubiera dado ahí un run por el campeonato pesado. Luego te lo quita Undertaker en el mítico WrestleMania al que no ibas a ganarle. Literal. Y te Hubiera ibas estado ahí, guapísimo. ¿sabes? Pero bueno, al final pues tuvo sus problemas con la empresa, lo largaron. Las cositas, lo de siempre. Pero sí, viva el villanismo como religión. Pues ahora que estamos hablando un poco de todo esto, igual es buen momento para que aquí el colega nos cuente quién es su coach. Pues ya estamos aquí en Buscando a la Cabra, buscando al Goat. Ve.
Básicamente, por poner un poquito de contexto, este es un juego en el que vas a tener que elegir. ¿Tú sabes los filtros estos de TikTok de tirar el cuello para un lado o para Vale. otro para elegir cuál es el mejor de los dos? Ok. Pues es esto, pero con wrestlers. Vale. Te voy a dar 2 wrestlers y tú vas a tener que ir diciendo, yo qué sé, por ejemplo, Enriquecido o Francisco, tienes que elegir uno de los dos. Vale. Fácil. Ok. Fácil. Y el siguiente pasa a la siguiente ronda. Y así hasta que Vamos a acabemos. esperar, ¿no? Efectivamente. Vale. Empezamos con 2 sencillitos, ¿vale? Venga. Kurt Angle o CM Punk. CM Punk. CM Punk o Hulk Hogan. CM Punk, Hulk Hogan y que se peine, bro. Bueno, se lo tiene complicado. Ya. Que se peine por aquí, ¿sabes? CM Punk o John Cena. CM Punk. Será fácil. CM Punk o Randy Orton. Randy Orton. Nah, es que mucho villanismo. La obra. Randy Orton o MJF. No sé si controlas a MJF. Sí. El Jacobo. Randy Orton, mucha más historia, mucho, no sé. También ya NGF ha tenido ahí como un run un poco raruno desde que la historia de ese mariconismo con Adam Cole tampoco me tal. Tomo follos, ¿sabes? Randy Orton o Eddie Guerrero. Randy Orton. Randy Orton o Ric Flair. Randy Orton. A mí, ¿ves? Otro no hateado, pero tampoco me movía mucho. También es verdad que Ric Flair tiene 113 años, yo tengo 32, no van como muy acorde a la edad, pero bueno, full respect para ese viejo. Randy Orton o Macho Man Randy Savage. Un poco lo mismo, supongo, ¿no? Randy Orton, sí. En este caso son bastante sencillitos. Randy Orton o Samoa Joe. Ojo, Samoa Joe, que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, además, no sé, siempre he pensado que ha tenido como un paso por WWE un poco infravalorado. Creo que debería haber catado metal, pero metal de verdad. A mí que sea campeón de NXT, pues bueno, está bien, le aplaudo, pero yo creo que en esa Fatal 4-Way donde le meten ahí con Roman, con Braun Strowman y con Brock Lesnar, para mí es incomprensible que después de toda esa puta barrabasada de pegar a Lesnar y romper una mesa y llevárselo, que vuelva y gane, eso a mí me parece barrabasado, pero Randy Orton, al final. Bueno, ha habido ahí cosillas. Me gusta. Sí, Samoa Joe, éxito. Randy Orton o Francisco el número 1. Francisco el número 1. O sea, no me jodas, o sea, Randy, yo lo siento, hermano, pero yo hasta que no te dé un cinturón ni entras en este debate, ¿sabes? Eso es. El Franciscater mejor que el RKO. por favor. Claro, coño. Vamos. Francisco el número 1 o AJ Styles. Te digo lo mismo, ¿sabes? O sea, es que Francisco número 1, bro. Hemos tocado aquí ya techo. Encima AJ Styles que has perdido con Logan Paul, mi G. No me jodas. Es muy buena AJ Styles, ¿eh? A mí siempre me ha gustado. En TNA era Jesucristo, venido al cielo. Cuando vino WWE yo pensaba que iba a tener también como ese mismo aura. Porque es verdad que yo ahí al principio como que estaba interactuando con TNA como primera empresa fuera y externa de la WWE y era como, joder, macho, es que este pavo es Jesucristo. Y fue como coger al pilar de una empresa y moverla a otra. Es como si coges a Messi y te le llevas para el Madrid. Claro. Sí. Y tú crees que va a tener el mismo rol y fue como un poco de decepción el que no lo tuviera, ¿sabes? O que no fuera tan pronunciado. Dicho esto, Sí, hace, te puedo dejar que elijas a G-Styles. Vale. Sí, porque así hay más chicha. hace no mucho, de hecho, AJ Styles estuvo comentando en una entrevista y eso que él llegó a WWE y, por ejemplo, McMahon no tenía ni idea Claro. de quién era AJ Styles. Es una locura. Y es que Es loco, muy loco eso. Es que imagínate el nivel de burbuja que tiene que ser. Bueno, en su momento, ahora yo creo que no es lo mismo, pero en su momento, el nivel de burbuja de WWE con su producto y sus luchadores y el no saber nada de lo de fuera. Es tiene que que es ser una locura. barbaridad. Si en aquel entonces se hubiera fichado a Kenny Omega, lo mismo lo hubiera puesto a perder con Chuck Palumbo, ¿me entiendes? Y se hubiera quedado todo ancho McMahon, porque Chuck Palumbo es grande, tal, es poderoso, ala. ¿Sabes? Y se hubiera perdido una mega estrella del carajo. Pero bueno, Literal. Entonces seguimos con AJ Styles. sí. Me ha dado permiso, pues ya está. Ah. También es uno, ¿no? Claro, sí. Claro. De todas formas, no nos vamos a ir muy lejos tampoco, pero. AJ Styles o Axiom. A ver, como Greatlet yo creo que Axiom va a ser mejor, porque es que va para arriba, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que ha empezado desde abajo, por así decirlo. Se ha ido a NXT, ha sido campeón por pareja de NXT, se ha ido a SmackDown, está invicto. Hasta en Tyrese. Hasta AJ en Tyrese. Styles no está en Tyrese. Ojo.
Y yo De momento. creo que tiene como una línea de progresión gigantesca. Y AJ Styles ahora como que está conforme con estos papeles secundarios que está teniendo, que no le hace falta estar en la estela principal. Y yo creo que Action está para lo que quiera. También es verdad que cuanto más joven eres, más se renuevan las cosas y más mejoran. Entonces, Action ya es una versión como mejorada de un wrestler de antiguos, ¿sabes? Entonces, yo creo que igual vendrá otro en un futuro que será mejor que Action y así sucesivamente, porque a más juventud, más renovación, eso es así. Así que Action y mi cuero encima de Vallecas, pues ya está. En ese caso, entonces, Axiom pasa a la siguiente. Y tengo 3 más. Vale. Axiom o Edge. Edge. Yo, Clarísimo. sí. Es que has dado, Ni he yo creo que has dubitado. dado con la He dado tecla. con la Cuando- tecla. Cuando has dicho quedan 3, digo, si lo dice, pues lo voy a decir. Pero si no lo dice, pues ganará Action y tal. Nada, Edge para mí ha sido el santo grial de todo, ¿sabes? Para mí ha sido mi favorito de siempre. Es esa forma de ser malvado, de tocar todos los hilos para ser más malvado aún. Cuando crees que no puede ser más malvado, te coge a una Dolores Umbridge en silla de ruedas llamada Vicky Guerrero. O sea, y dices, wow, qué malvada, qué puta. Pero es que, claro, todo orquestado por Edge. 2 señores rubios que se hacen pasar por Edge en una triple amenaza para vaya conservar el título. Jesucristo. Nada, para mí sus métodos de ser malvado eran los mejores. Para mí no hay villano ahora como él. Y de entre estos, Edge o Stone Cold de Steve Austin. Está bien, te voy a decir Edge. Stone Cold me flipa también porque es un poco lo que hemos dicho. En cuanto era un villano, perdona. Era un héroe, pero no era un héroe, como hemos hablado de, ¡ay, los niños! Es un tío que va, pues eso, línea recta, va a hacer lo suyo, se toma sus cervezas, pega al jefe, aplausos. ¿Sabes? Es verdad que ahora está un poco senil con eso de haber estrellado un Monster Truck a una pobre diabla. Pero sí, yo creo Edge. Edge para mí. Pero Edge es el Prime. A mí el Edge de All Elite, El Cope. Nah. ese ya no me tal. Y ya para acabar, Ay. de villanos va la cosa. Edge o Enriquecido. ¡Guau! Hostias. ¡Guau! A ver, es que Edge no me va a llamar para ir a All Elite, estoy convencido. Así que hay que mostrar devoción por el mentor. No me va a dar ninguna clase Edge, yo creo. Así que Enriquecido y mi cuore, ¿sabes? Me Yo gusta- también te dejo que digas Edge. si No, pero quieres, bueno, ¿eh? como ya se sabe todo el mundo que Edge es mi favorito, o sea, queda interpretado. Ah. Además, Edge yo creo que no te puede hacer una spear, así que ahí ya. Eso es verdad. Así que ahí quedó. Me gusta de todas formas ver el primer buscando al Goat con Mars, que fue Sí. Ric Flair. Es verdad, es verdad. Hostia, pues ya lo siento por él. Y- es una interacción que no hemos visto todavía, ¿eh? Mr. Ego con Mars, eso es una cosa Sí, que... eso, yo guau. creo que ahí hay dinero, ¿eh? Sí, hay cositas. Lo sí, más sí. batalla de gallos que pueda haber en el panorama nacional. la Claro. verdad. Totalmente. A mí me representa Mars. La verdad que, claro, tú piensas que yo la primera vez que veo a este señor le está apoyando la polla a una señora en la cara. O sea, Sí. sí a todo, ¿me entiendes? Claro, O sea, claro. bravo, tío, es algo que haría yo perfectamente. Es decir, se apoda el incancelable, o sea que... Entendible totalmente. Y le dice, tiene hambre. Joder, macho, yo esa parte siempre me la saltaba en las películas. Y gracias a él la estoy viendo, ¿me entiendes? O sea, mis respetos para ella, aplausos. O sea, es Jesucristo. Nada, un máquina. El mejor. Estamos hablando del combate contra Alexa Jade. Vamos Ah, Claro, sí, claro. sí. Claro. Por si acaso, El ¿eh? contexto sí. no es otro. O sea, claro. estamos hablando de wrestling. No. Sí, fue en un ring y así y tal. Claro. Y había gente y eso, y Claro. Y estaban cámaras, vestidos, tal. Claro. semi-vestidos. Cámaras, sí que... Lo de las cámaras no lo mejora, pero sí. Bueno, hasta aquí, buscando al Goat. Hemos empezado hablando antes de, pues eso, que eres insultador profesional, otro tipo de peleitas, pero que al final hemos estado hablando estos días que son 2 mundos que se asimilan mucho en muchas cosas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo lo percibes? Ahora mismo, a día 2025, perdón. El año, claro, es que todos los días son 2025 hasta el 1 de enero del siguiente año. Creo que las batallas ahora mismo, lo que pasa es que están experimentando un bajón porque ahora solo hay raperos, no hay personajes. Cuando empezó FMS, es verdad que todos rapeábamos de nuestro padre y nuestra madre, pero había muchas diferencias. Era Zasco el Métricas, Chuti el Dios, Scon el Risas, Mr. Ego el Villano. Y era como que tú podías meter la mano en la especie que a ti te
te molara, ¿sabes? ¿Qué te gustan los mamíferos? Pues había un mamífero. ¿Qué te gustan las aves? Hay una ave. ¿Qué te gustan los peces? Hay un pez, hay un anfibio. O sea, teníamos muchos tipos. Y ahora es como que es verdad que hay mucha gente, como hemos dicho antes, a cuanto más joven, más margen de mejora y evidentemente más talento, pero se les ha olvidado la parte fundamental que creo que al final es lo que vende, que es tener un personaje definido. No creártelo, porque al final no es como llegas tú aquí, te pones un nombre y interpretas una performance. Es en los sucesos de las batallas que te han hecho convertirte en lo que eres. ¿Sabes? Pues Chuti, pues ganaba todo, pues eso es el dios. Pero de repente en el otro lado del charco había un Menda que ganaba todo en Latinoamérica y se llama Asesino. Joder, pues Asesino no puede ser un dios, ¿qué tiene que ser? Un demonio. O sea, ya hay narrativa. ¿Sabes? Arcano, el John Cena. Ah, sí, me gustan los niños. Ah, sí, oh, viva el feminismo. Ah, eres gay, pues respect, mi hermano. Yo llego, maricón. Todo lo que acabe en ófobo e ista, ese soy yo. Entonces era como, wow, pum, choque. ¿Sabes? Al final eso eran narrativas, ¿no? O sea, un hueso asesino. Entonces yo creo que para una persona que no conoce las batallas de gallos y va a verlas por primera vez, le puede interesar qué hiciste en el 2012 con un campeonato. Yo creo que no. Yo creo que a ti lo que te interesa es algo que tú puedas palpar, una violencia palpable. En plan, pues tío, ¿estás tan calvo que? ¿Estás tan gordo que? ¿Tu novia es tan puta que? Porque son cosas que entiendes. Tú no tienes que buscar en Wikipedia ¿por qué la novia de Mr. Ego es puta? No. O sea, te ha dicho que es una patera porque se le suben 20 negros encima. ¡Pum! Palpable. Palpable. Un 4. ¿Sabes? Visual, además. Entonces, yo creo que falta, ahora a día de hoy, falta mucho eso, el tener una identidad que defina y que tú sepas lo que va a ocurrir en ese momento, ¿no? En pandemia, sin ir más lejos, que yo creo que fue como el punto más álgido de las batallas, también porque el resto nos aburríamos un montón y no teníamos nada que hacer. Era como, pues eso, venía Mr. Ego y dice, bueno, mira, este Menda es que no va a ganar. Pero sí, lo que nos vamos a reír, ¿qué onda? O sea, entonces, como buscar eso. Pero sí que es verdad que tienen muchísimas similitudes. Siempre hay unos villanos, hay unos face. Al final, casi todos los tipos de combate de wrestling se pueden amoldar a un torneo de freestyler. Un Royal Rumble, un Elimination Chamber, si me apuras, un maletín en el banco. Tienen muchas sinergias y yo creo que si hicieran más uniones se podrían hacer cosas muy guapas. Tú has hecho movidas de esas, ¿no? Yo tuve una promotora que se llama Ringo Fatner y hice Royal Rumble de raperos con sus entradas y sus cosas y con su variopinto espectáculo, con el bombo de sacar el numerito, el 28. Hice 2 ediciones de esa modalidad y en la segunda yo era speaker y era un poco como el que tiene los cascos y de repente suena tu música y dices, coño, pues si suena mi música, si yo... que salgo yo, tal. Y me quité la camiseta y rapeé, ¿sabes? Luego ya me saqué, ¿sabes? Me salí en plan rollo como Pat McAfee cuando dice, mucho monstruo para mí. Me salgo por la tercera cuerda y me siento otra vez en mi sitio, ¿sabes? Como que está bien, tío, yo qué sé, a mí teníamos nuestro cinturón, el que ganaba lo defendía, bla, 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 bla. Podíamos dar en la final un empate, pues el campeón, nosotros lo que hacíamos era, hacíamos otro torneo, ¿vale? Que definiera al retador número 1, ¿vale? Y a veces por la final era tan final que decíamos, venga, triple amenaza, tomad por culo, ¿sabes? Y que al final es como todo muy flexible entre los dos mundos, por eso mola. Sí, es verdad, yo como seguidor de las batallas desde 2006 o 2007, que he pasado por todos los procesos por los que ha pasado, lo he seguido todo, tanto como espectador como luego durante unos años la parte organizativa y demás. Y ahora que estoy metido en el wrestling, veo tantas similitudes de todo, tanto de contextos como de cosas que estás diciendo tú, de superposición de personajes, del público, de lo típico, de que el primer esto es raro, pero luego la gente va y se lo pasa bien. Y dice, hostia, y vuelve. Y va creciendo la movida y tal, y dices, joder. Y en verdad con las batallas tuvimos la suerte que apareció Red Bull y dijo, pum, vamos a montar algo panaca. Claro. Y yo creo que en el wrestling pasa un poco igual. Necesitamos que venga algún loco que diga, vamos a echarle billetes a esto. Porque nivel hay y talento hay. En plan, hay gente que es buenísima haciendo wrestling en este puto país y llevamos 4 días haciéndolo. Como bien dice. Entonces, si tuviésemos esos medios, pasaría igual que con las batallas. Antes estabas tú en el parón de Red Bull y estabas ahí en los parques, de un parque a otro, tal, pero luego llegó Red Bull y plantó ahí un escenario y dices, pum, y dices, joder, cambia mucho el... Hombre, es un método de difusión que antes no teníamos y
Pero lo que te digo, cuando tú picas y picas y picas en la misma dirección, al final encuentras diamante, ¿sabes? El caso pues, es no desesperar. Yo cuando empecé a rapear ni me imaginaba que iba a vivir de esto. Yo, un día que me pagaron 50 euros dije, ¡wow! ¿Sabes? Luego hubo una exhibición con De Toque, me dijeron, toma, 150 euros y una botella. Digo, ¡joder! Y ahora estamos ganando cantidades ridículas de dinero, ¿sabes? Entonces lo que quiero decir con esto es que es muy progresivo. ¿Sabes? O sea, si sigues picando y sigues picando en la misma dirección y sobre todo que todos acompañen en ese mismo picoteo, al final encuentras diamantes. Eso es este, ¿sabes? Sí. Y otra cosa también que yo creo que conecta mucho, tío, es el selling de las batallas, o sea, del Gretling, perdona, es como que también va mucho en las batallas porque tú haces la performance que tú quieres interpretar, finges lo que te hace daño y lo que no te hace daño y coño, y pones un tipo de cara o más un tipo de actitud conforme a, ¿sabes? Y el público respalda mucho, evidentemente, salvo que digas en plan, ¡oh, me follo a Madeleine por el culo! No te van a decir, ¡eh, hijo puta! Eso no va a ocurrir. Pero sí que te puedes poner al público en contra o te puedes poner el público a favor si sabes jugar con eso, ¿sabes? No me acuerdo, me tocó una vaina con Gazir y le dije que se parecía, yo qué sé, a una tía con cáncer, ahora mismo no recuerdo. Y Gazir como que se metió al público en el bolsillo y dice, te metes con una niña con cáncer. Y me hizo una super rima y es como, vale, yo me pongo esta camiseta porque yo sé lo que quiero representar y sé que no me tengo que callar. Y el otro aprovecha ese recurso, ¿no? Y juega un poco, pues eso. El público quiere que ganes, pues tú lo aprovechas, ¿no? Y el público te odia, juegas un poco con eso. También, claro. Y yo creo que eso también lo conecta mucho. Y eso es lo que le da también sentido a toda la movida. O sea, lo antes de Dios y el diablo y toda esta vaina Claro. es lo que crea la narrativa para que genere interés. Y no sé, tío, yo creo que hay muchos aspectos ahí comunes que se pueden trabajar en conjunto y que, bueno, hace no mucho, cosa de un año o así, se hablaba mucho del kayfabe. Cuando en las batallas se escuchaba a los creadores de contenidos y tal, todo el mundo hablando del kayfabe, de esto, lo otro, algunos que no sabían lo que era, investigando un poco la movida, y yo, claro, que lo veía y estoy en las dos mierdas a la vez y dices, Claro. coño, es que es literal. Sí. Aquí como que se respeta mucho más el kayfabe. No, a lo mejor yo tengo un beef con Chuti, pero luego salgo de fiesta con Chuti. Claro. Es que Dice, pero esto se llevaba mal, ¿no? No, se llevaba mal ahí arriba porque él es tal y yo soy quién. Sí, es en el Sí, wrestling porque igual. es O lo que sea, toca y es vuestro trabajo. Al final Claro. es lo que hay. Sí, Ya sí. está, o sea, tú me estás pagando para que le insulte, ¿no? Pues ya está. Él me ahí va a insultar también. me ponen a este delante y le cruzo la Ya cara está, hay que pegarle un par de fácil. chops. Y luego, pues nos bajamos del ring y si hace falta se la cruzo también. Ya Pero está, hombre. no es la idea, ¿sabes? Claro. No es la idea, no. Solo faltas tú por un Ital Stable, ¿eh? Yo, buqueando cinturones. Sí, a mí uno de los... Eso, de lo que más me gusta y más me junta como el freestyle con el wrestling es sobre todo la capacidad de lo que estabas diciendo antes, de meterte el público en tu bolsillo, ¿sabes? El tema de, por ejemplo, yo qué sé, siempre me acuerdo finales nacionales y regionales de Force llegando a últimas como un pedazo de underdog dentro Sí, del, totalmente. del wrestling, ¿vale? Sami Zayn, es que es Sí. literal. Y entonces le dicen de todo, bueno, en su momento cuando era un chavalito, ¿sabes? Y estaba gordito y era un crío, le decían de rata y todo. Pero siempre llegaba Force a la cuarta barra a hacer el punchline y solo con el acting facial y con que dijera dos tonterías ya tenía el público en su bolsillo. Y eso Claro. lo interpreto con el wrestling como, por ejemplo, yo que hago muchas veces de underdog, cuando acabo el comeback y le meto el fire, le meto los gestos faciales, le pongo ese fuego que necesita el público para encenderse y tenerlo en mi bolsillo, pues es lo mismo con las batallas. Y es algo que siempre me engancha a entrar en las batallas. Sí, además también en el wrestling lo que yo he visto y en las batallas es que siempre vamos con el débil. Entonces, si tú pegas a En un... cualquier historia, es que es mucho más fácil apoyar al débil. Claro, entonces si tú te pegas con él, esto sin saber ningún tipo de lore, a nivel tamaño sí. va a ganar tú. Entonces, como veamos que este te pega dos guayones, número uno. Y eso lo he vivido yo en mis carnes de enfrentarme a Chuti en Bilbao, por ejemplo, y que toda la peña vaya conmigo. Luego Chuti pues hace su trabajo y se acabó, ¿no? Y pues con Force es igual, es un poco... Es un tío que tiene un freestyle muy palpable, porque es lo que dices, va a la cuarta barra, es algo que se puede notar. Es un underdog, pero no le darías un cinturón.
O sea, estaría cerca, orbitando, es retador, es no... Sí, pero no te daba un cinturón. Sí, sí. Además, hablando de las batallas de gallos y demás, es que, claro, me acabas de abrir el melón Chuti. Y cómo debe ser de frustrante imaginarte estar, yo qué sé, en una internacional de batalla de los gallos que llevas un año curtiéndote en todas las competencias, ir a la internacional sabiendo que eres el mejor, que eres Dios, pero... Y todo el público sabiendo que eres Dios, pero siempre al que te pongan, la gente va a ir con el otro. Por lo mismo, la historia del underdog, ¿sabes? De que la gente va a ir con el más pequeño. Y me acuerdo de los tongazos de Yankee One y todo esto, ¿sabes? Que siempre... O sea, me imagino al Chuti después de estas competencias, lo destrozado que debe estar. Porque claro, en el wrestling, quieras o no, pues tenemos el guión y sabemos lo que hay. Y obviamente hay egos y hay gente que le gusta ganar, otra que le gusta perder, pero entra a ese debate. Pero claro, en la batalla de los gallos tiene que ser un nivel de frustración súper inmenso. Tú tampoco has estado a ese nivel ultra loco de Dios, pero habrás sentido cosas así también. Sí, a ver, es que también es un poco como lo que hemos contado del Gretlin, es que yo voy sin pretensiones, entonces yo voy a pasármelo bien. Cada cosa que yo hago, da igual si sé más o sé menos, me lo voy a pasar bien. O sea, yo no voy a salir de una clase de Gretlin diciendo, madre mía, tío, es que tenía que haber hecho una voltereta para atrás, invertida con un tirabuzón y un RKO. Jamás me vas a escuchar. Y en una batalla de gallos tampoco. En una batalla de gallos no voy a salir diciendo, madre mía, tío, es que le tenía que haber ganado porque los cuartos de final eran tan fáciles. Me da igual. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no te pones un techo, todo lo que te viene es un bonus. Sí. ¿Que pierdo en primera? Si es que es lo normal, ¿me entiendes? Que da la coincidencia de que gano en primera. Joder, pues de puta madre, ¿sabes? O sea, el hecho de, por ejemplo, haberte ganado a ti en un combate no implica que porque ya te he ganado a ti voy a ganarte a ti. No. Yo soy una persona que le meto un 2-0 al Barcelona y la semana siguiente pierdo con el Osasuna 0-4. Pero porque eso es freestyle y porque eso es aprendizaje. Y sobre todo el tener la columna vertebral de yo me lo paso bien. Y ya, entonces, si tengo que ganar un título, pues lo voy a ganar. Si el mundo está hecho para. Pero si no tengo que ganar, tampoco me da. Entonces creo que Chuti ha tocado tanto techo que como no puede romperlo o no le dejan romperlo, llámalo X, porque no creo que exista un complot contra Chuti, es como que Chuti ya dice, me duele el puño, ya no quiero golpear más, ya es que me enfado y me convierto en pera. Yo entiendo que es lo que tú has dicho, es el mejor. Entonces, siendo el mejor, deberías ganar todo. Pero y si no lo ganas, ya, pero es que también está esa parte. Y yo creo que Chuti quiere ganarlo todo y a costa de no ganar, pues ya no se lo pasa tan bien. Entonces, yo creo que cuando ya no te lo pasas bien, ya has perdido el 80% del cariño o la motivación de la disciplina. Y luego ya entra otro factor súper importante que es el dinero. Entonces, el dinero es, vale, no gano títulos, pero me llevo una cantidad ridícula de dinero. Bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que si Chuti no ganara la cantidad de dinero que gana, bueno, Chuti, cualquiera de la élite, que también pierde. Si no ganaran esa cantidad de dinero, lo hubieran dejado hace tiempo. Porque es que solo da quebraderos de cabeza. O sea, sí, me imagino. Si eres el mejor, tienes que aspirar a cosas mejores, ¿no? Es como si eres un tío guapo, ¿por qué vas a estar con una tía fea? Ya, bueno, claro, pero es que a lo mejor la tía fea tiene... ¿Me entiendes? Sí, ya sí, es sí. muchas bifurcaciones. Tú puedes estar con una tía para el canon establecido fea, pero que a ti te haga sentir como un Chuti, ¿sabes? Y no debería ser criticable. Pues un poco aquí es igual. Es como, estás buscando tantas cosas que no estás disfrutando de lo que eres, ¿sabes? Entonces un poco así, yo disfruto de lo que soy, abrazo a la derrota de la misma forma que abrazo a la victoria. Joder, claro que sí, más gente así, con esta Es que, visión. es de que decir, literal, o sea, yo estoy aquí para pasármelo bien y si he ganado X persona y luego he perdido la siguiente, Claro. pues mira, doy gracias de haber ganado a la otra persona y doy gracias de estar pisando ring y estar luchando en esta promoción. sí, es que hay tantas frases que de todo lo que estás diciendo que si tú las escuchas así por separado sin ningún tipo de contexto, puedes estar hablando de wrestling perfectamente. Totalmente. Y eso es lo que me tiene loco. A mí también lo que yo valoro mucho, esto lo he aprendido con los años, no nací así, es ahora mismo, claro, yo llevo desde 2005, 2006 rapeando, improvisando. Ahora yo llego y me gana un chaval, ¿vale? Los viejos se rayan, de norma, es en plan, joder, con lo que yo he sido y ha venido un chaval. Macho, tú ya has hecho todo, bro. O sea, vale, sí, puedes ganarle porque es lo más normal, porque tu experiencia te avala. Pero que te ha ganado un chaval, pues deja el chaval se va a ir más contento que tú si hubieras ganado. ¿Sabes? Sí. Entonces, joder, le estás dando una pata en el culo a ese chaval
coño, gracias a ti, pum, ese chaval va para arriba, ¿no? Y al final, tú ya has cumplido porque tú ya has tocado techo. Entonces, ¿por qué te vas a esforzar en ganar a un chaval? ¿O por qué te vas a cabrear porque ese chaval te haya ganado? Ya está, bro. Pasa página. Y volvemos otra vez al contexto de pasártelo bien. Yo me lo paso bien cuando la gente me gana. O sea, cuando un chaval me gana, en plan, me gana bien. Pues digo, bueno, pues ya está, tío. Si me ha ganado, tío, es porque ahora es tu momento. ¿Sabes? Y tampoco frustrarse porque todo viene, ¿sabes? Es como la muerte. La muerte es un tren que vamos a coger todos. Da igual cómo os enfadéis, cómo os pongáis. Pues esto es un poco igual, ¿sabes? Va a llegar un momento que vuestros músculos y vuestros huesos ya digan, se acabó el wrestling. Será un momento muy triste, pero hay que aceptarlo, ¿no? O llegará un momento que no tengáis un rol como tan dominante en el que no os toque ser campeones y tendréis que impulsar a otro G. Sí, ese es el punto, sí. ¿Sabes? Y entender que ese momento llega y abrazarlo. ¿Sabes? Y lo guapo que está construir eso. O sea, es que al final es lo que mola. Claro, Y hay tío. gente que solo mira por su ombligo y dices, tío, es que al final la cosa es más amplia que tú solo. El tiempo pasa para todos, tío. Y los roles igual. Y la rueda gira. Estás arriba, estás abajo. Eso es así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues alegrarte, vivir el momento de lo que tienes. Y cuando te toque echarte a un lado, respetarlo y punto. Aparte, la satisfacción que da de ver a niños en plan, oh, tío, he ganado a Mr. Ego. Y yo pensaba, madre mía, tío, si a mí me gana una lata de Fanta, pero mira qué feliz es el chaval. Éxitos, ¿sabes? Yo qué sé, siempre buscarle ahí el punto bueno a algo tan triste como que tu momento ha pasado, ¿sabes? Por ponernos dramáticos. Pero eso, pasarlo bien. Ese es el cómputo global. Literal. Y ahora que estamos hablando un poco de batallas y todo eso, ¿qué le depara a Mr. Ego en el terreno de las batallas próximamente? Ya no mucho más. O sea, ahora vendrá Red Bull. Red Bull es un poco la Navidad, ¿no? Es como cuando tú te vas de España, ¿no? Y vuelves a casa por Navidad. Justo. Y dices, pues el primo Enrique. Y ese, ese está en Nueva Zelanda. Y a lo mejor estás en Zambia. Sí, sí. Nadie sabe de ti hasta Navidad. Pues un poco esto. La Red Bull, siempre voy porque me hace risa. Me ganará el primer pintado. Y eso, y eventos en los que yo considere que me pagan una cantidad ridícula de dinero, que sería injusto no aceptar, pues lo voy a ir, porque para que se lo paguen a otro me lo puedes pagar a mí. Pero es verdad que ya no estoy como tan activo. Luego también estoy como de booker, ¿no? De Urban Rooster, que es un poco como haciendo el torneo de ascenso, contactando con MCs más jóvenes, marcas. Qué guapo. Un poco esa parte corporativa que yo pensaba que no me iba a llegar nunca, o en mi cabeza no estaba, y que creo que soy bastante válido. Y al final es como no desligarme de la parte que me ha dado tanto y ahora dársela yo. Hay una frase que dice Lírico, que dice, lo que hagas en pro del hip hop, el hip hop lo hará en tu beneficio. Sí. Y eso es una verdad como una catedral. Al final todo lo que inviertes en es lo que te devuelves en. Entonces, pues eso yo creo que va a ser un poco la piedra angular, el ir a las batallas que yo considere que me lo voy a pasar bien y que el proyecto me gusta, me ilusiona o me paga dinero, porque al final el dinero me hace también ilusionarme. Y ya está, y sobre todo en la parte interna con Urban Rooster, hasta que me decidan despedir o pasarme a otra empresa, pues ahí, ayudar. Muy bien, de puta madre, la verdad. Hay un babyface de esos. Un twinner. Tú bien. Nada, hablando de los paralelismos que hay entre unos mundos y otros, se nos ha ocurrido también aquí un par de cositas. ¿Verdad? A ver qué se te viene a la mente. A ver. Igual que hemos hablado ahora un poco de Force y Sami Zayn, Sí. por eso de ser underdog, Ok, pues te voy a dar una lista de freestylers ok. y tú me vas a decir a qué wrestlers se parecen, ya sea por lo físico, por el carácter, por el contexto. Las vibes que me dé el Maggi. Exacto. Ok. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por ejemplo, Chuti. Chuti sería... Vale, yo creo que Chuti sería... Estoy entre The Rock o Hulk Hogan, ¿no? Te voy a decir Hulk Hogan, que no se me malinterprete porque amo a Chuti, pero por el ego. Porque Hulk Hogan no puede perder nunca, ¿no? Pues Ajá. Chuti está en esa índole, ¿sabes? Vale. Entonces, que esa me lleva, antes de que me lo preguntes, me lleva un poco al hilo conductor de The Rock ser asesino, ¿no? Que es el final boss, ¿sabes? Vale, entonces asesino. Claro, sería como The Rock, ¿no? Ok. Es como yo manejo los hilos, que mis cabros se peguen por mí, que mis güeyes digan lo que tal, pero cuando yo quiera, aquí estoy yo. Sí, aparte está bien hilado porque al final Hulk Hogan, por mucho que podemos tirar beef y demás, es el típico nombre que conocen de wrestling todas las generaciones. Sí, Con lo literal. cual cual, en la batalla de los gallos, si tú dices Chuti, hasta gente que no tiene ni idea conoce a Chuti realmente. A mí me ha pasado más de una vez. Sí.
O sea que muy bien hilado. Y es acojonante el caso de Hulk Hogan, ¿eh? Literalmente le preguntas a un chaval ahora y es que literalmente lo conoce. Me flipa, me Es flipa. una locura. Vale, pues tenemos a Chuty Hogan, asesino de Rock. ¿Qué me cuentas de Skone? Skone. Skone yo creo puede ser... ¿Quién puede ser Skone? Skone puede ser Shawn Michaels. Creo que no ha ganado tanto como se merece, ¿no? Pero siempre está tomado en cuenta, ¿sabes? Barras. Tú Muy cuando bien. coges y dices, vale, los mejores. Sí, Chuty asesino, el tercer nombre que se te viene a la mente es Skone. Además, yo me imagino a Skone haciendo la entrada de Shawn Michaels. Claro, con claro. sus poses, sus bailecitos y todo, Y pero como así, literal, tu ¿eh? guasón. Sí. O sea, ahora mismo lo tengo Es aquí que como si Skone- hubiese pasado, es ¿eh? que Skone es entretenimiento Sí, sí, deportivo. sí, literal, Es literal. entretenimiento. literal. Te pones las batallas de Skone y es entretenimiento. Y es luego ves increíble. el palmarés y dices, bueno, sí, tiene cosas, pero es que tampoco tiene tantas cosas para lo bueno que es. Sí, ¿Sabes? sí. Pero es un poco, pues, el caso ser Rolling, ¿no? Incluso para ser un poco Sí. más. A ver, me da esa vibe. Mola, mola, mola. Hander. Hander. O sea, a este le voy a faltar, es que lo Hander yo creo que puede ser. Bueno, en verdad tampoco es por faltarle, yo qué sé. Un Jason Jordan, tío. Porque Ok. Hostias. es como empezaba con una proyección de tal y de repente, ¿dónde está Jason Jordan? Vale, sí, tú porque estás más metido en el mood y ustedes también sabéis dónde está Jason Jordan, Sabemos, pero sabemos. a nivel mainstream, ¿dónde Sí, está? Para la gente ha desaparecido, claro. para el Claro, público. y era un tío que prometía de cojones, ¿me entiendes? Y Hander, pues es verdad que estuvo siempre sacando un 7 sobre 10 durante muchos años, pero claro, todos los que éramos un 4, un 5, ahora somos unos 8, unos 9, y Hander sigue siendo un 6, un 7, entonces ya como que se ha quedado relegado, ¿no? Entonces, no le faltó para nada, ¿eh? Yo pensaba que le iba a faltar bastante más. ¿Sabes? Que no estaba pensado esto, ¿eh? Que- No, para nada, para nada. Sara Socas. Sara Socas es Cody Rhodes, tío. Cody Rhodes porque al final Sara Socas, para quien no conozca la trayectoria de esta señora, a Sara Socas se la ofrece ascender a FMS con todo Es en verdad, contra. es verdad, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Con todo en contra, Sara Socas verdad. rechaza subir a FMS y dice, no, yo voy a ascender. Yo voy a terminar mi historia, ¿no? Entonces, Oh. Es verdad. al final asciende, ¿no? Y al final desciende de una manera injusta, donde pues viene una serie de viejunos a quitarte el cinturón, ¿no? Una serie de empresarios o de público, de no sé qué, porque estamos cansados de tu reinado y desapareces. Viene Travis Scott y dice, Sí. mira, Literal, que nada, literal. fuera, se te Ya acaba el está. chiringuito. Y otra vez Scott, que puede ser perfectamente Mons, ¿no? Viene Mons, que ni pincha ni corta, te gana en la batalla por el playoff y tú decides que ya está, que tu tiempo ha pasado y a que te volar. vas a dar un descanso con tu familia y eso ha hecho Sara Socas. Ya ves. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Bien tirado. Lobo Estepario. Lobo Estepario es... Claro, es que Lobo Estepario es muy válido. Entonces, yo creo... Buen bicho el lobo, ¿eh? Muy Sí. bueno, de mis favoritos de México, la verdad. Sí. Es muy, muy bueno. Entonces, claro, alguien así corpulento... Te diría Omos, ¿sabes? Es como... ¡fua! Es que cuando te cruces con él, tío... Es que da igual como buques a Omos, tío. Es que te deja caer la mano y te convierte en un cazo sopero. Sí. Pues Lobo Estepario es exactamente igual. Tiene sus símiles, Sí. también ha mejorado un montón, Claro. los años. Claro, Y que te lo ves venir de lejos. Hostia, y Sí, tanto. sí. Entonces, y da miedo, impone. Claro, y claro. ya no solo su performance como rapera, le impone en sí, ¿sabes? Entonces puede ser un Omos. Ya ves. Gazir. Gazir, hombre, Buah. físicamente hablando, Volkswagen, ya está, no hay más. No, o sea, o el torito. No, el enano. Claro, pero El torito. Hostia, qué bueno. pero claro, raperísticamente, en su tal, puede ser un Roman Reigns. Porque, ¿por qué? Porque, bueno, pues al principio Roman Reigns, pues como todo el mundo, ¿no? Empieza desde cero, tampoco se le tiene muy en cuenta. Date cuenta que también viene de un stable donde está Seth Rollins, que es para mí el aventajado. Luego Dean Ambrose tenía ahí como su perfil lunático. Y él como que no acababa de encontrar su sitio y de repente ¡pum! Pega un despegue y de repente se carga a Chuty 2 veces en 2 años. Empieza el reinado del terror de Gazir y gana todo a Gazir. ¿Sabes? 2 años de terror de Gazir. Hasta que ya le han quitado el cinturón, se ha tomado un descanso, ahora se va a Latinoamérica y hace un poco está de part-timer. Ahí A tienen símil hasta en el hate que se han comido. De, Sí, claro, que claro. si es un robot, que si no sé qué, que si no sé Ah, cuántos. no, y es el que Roman Roman es Reigns genérico. igual, es que es un bulto que no sabe luchar, no sé qué. Claro. Y luego lo ves, por ejemplo, y yo vemos combates y vemos lo que hace Roman Reigns y desde la perspectiva de cómo se hace el wrestling y lo flipas.
Y con Gazir igual, ves la perspectiva de los procesos mentales, de cómo se hacen las rimas en una batalla y también lo flipas. Claro, claro. Y además hasta hace bien poco, bueno, Gazir siempre va con su Paul Heyman, ¿no? Literal. Él siempre va con su manager que es así. Entonces, pues, coño, hay esa similitud. Aparte, pues es eso. Entiendes lo que hace Gazir y tienes que llegarle a que es muy bueno. Muy bien, muy bien. Aunque a mí la de Hornswoggle me ha gustado más. Sí. Hornswoggle es... Ha sido un buen clip, la verdad. Muy bien. Es que Hasbulla no es Gretler, si no hay... El becario es súper fan de Hasbulla, ¿eh? Entendible. Es que... ¿Cómo pega Mike Tyson? Y Mike Tyson pensándose que tiene 9 años. Es que es un Ese clip es histórico. Es una locura. ¿Papo? Papo. Papo... A ver qué dices de Papo, ¿eh? No, cosas buenas. Sí, Papo puede ser... Es que no le voy a hacer justicia a lo que te voy a decir. Pero JBL, tío. Buah. Está bien, ¿sabes por qué? También por lo del póker, ¿sabes? El tío... Y ya no está por lo así de póker, es que todo lo que toca JBL es oro. Sí. Y Papo es exactamente igual. Entró al stream, oro. Entra al rap, oro. Al póker. Es increíble. Entra al póker, oro. Sí. Literal. Todo Te la solo, compro, ¿sabes? Te la compro, sí. Flipas. Muy buena, muy buena. Piezas. Piezas, vale, piezas es Stone Cold. Piezas es Stone Cold porque lleva muchísimos años sin luchar, pero cuando luchaba era Jesucristo, amante de la cerveza, ahora ya no, retirado. Y tiene un pensamiento, o sea, ahora mismo tú hablas con él y es un señor mayor que estrellaría un quad contra una niña, ¿sabes? Entonces, creo que, y cada vez que aparece, pues es un soplo de aire fresco porque agradecemos ver las piezas en terreno freestyle y se le apoya y se le respeta y se le quiere como a Stone Cold. Sí. Y con todo mi respeto, gastan el mismo... Sí, el peinado. mismo registro Sí. capilar. Shout out para el piezas. Navas. Navas. Navas, Finn Balor, demonio. Buah. O sea, Buah. sí, porque Qué buena Festus, esa, ¿eh? Festus me parece una faltada. O sea, Finn Balor, demonio, porque antes Navas tenía como un perfil rapero bastante normal, tenía sus barrabasadas, pero bueno, ya está. Pero de repente... Se pintó de demonio y... Y elevó el ki. Ahora pues hay que buscar al Edge que le baje, ¿sabes? Ya ves. Menak. Menak. Menak te puedo decir... Tú. Es el típico Eric Rowan, tío. El vikingo, ¿sabes? Físico y vibes es Eric Rowan, sí, o Luke Harper incluso, si me apuras. Uf, qué grande era Luke Harper, tío. O cualquiera de los Literal y metafórico. vikingos. Si no, ya un poco por llevar el hilo conductor, te diría que un Dean Ambrose. Está ahí como muy loco, siempre va a ir a la dirección en la que vaya Gazir, ¿no? En este caso Roman. Okay. Y eso, es como muy loco, es muy... ¡Ah! O sea, me da igual, yo voy ahí a todo y me estrello y por eso tiene esos choques que tiene Y lo con que tenga que ser Lobo será. O sea, Dean Ambrose sería el típico que se pegaría con Omos. Sí. Ahí lo tienes. ¿sabes? Ya ves. Muy ya buena. ves. Me quedan dos. El cabrón. Cabrón es Boogeyman, tío. Buah, cabrón, Puro showman, ¿eh? tú le ves, tío, y dices, ¿qué coño hace comiendo gusanos, tío? O sea, ¿qué cojones, bro? Pero claro, el Menda deja de comer gusanos, se estrella un reloj y que te pille, ¿sabes? Te exorciza rápidamente. Entonces es un tío que visualmente tú dices, vaya personaje, tío. Pero que luego lo ves luchar y dices, joder, tío, es que tienes toda mi atención. Puro espectáculo, sí. Tienes toda mi atención. Entonces Literal. es muy divertido, cabrón. Muy bien. Y ya por último, y no menos importante, Arcano. Arcano John Cena, o sea, Arcano ha tenido ese run de siempre ser el superhéroe del feminismo, los animales, la juventud, la homosexualidad. De repente tienes un parón, te piras, vuelves y estás desquiciado perdido. Te vuelves loco. Ahora es Arcano en plan, me como tu polla, sí, me drogo un montón. Totalmente lo puto opuesto, ¿sabes? Entonces... Arcano es John Cena, tío. Has venido tu último paso por las batallas y ahora eres malvado. O sea, y ahora eres otra careta totalmente distinta a lo que nos vendías. Ya ves. Bueno, este no estaba en la lista, pero no sé por qué me lo he puesto al Mr. Ego. Mr. Ego Randy Orton, bro. Solo se limpia leyendas. Cada vez que aparece, un Arcano, venga, fuera, para ti. Un chuti, fuera. Es un ratezcao. Para mí es un cómputo, porque sí, me cargo a las leyendas, pero si puedo hacerlo de forma guarra, sí a todo. Mejor, ¿sabes? claro. O sea, en Muy plan, bien. ¿qué te molesta? Que tu novia se la chupa uno. Tu novia se la chupa uno en los baños, hombre.
Ya está, Hazme ¿sabes? caso, que yo lo sé. hombre. Hazme caso. Mister y Ego sabe todo. Cuanto Yo- más verdad, más dolor. Y cuanto más dolor, más Mister Ego. Eso es así. Pues John Cena, Randy Orton, Arcano, Mister Ego. Sí, sí. Eh, Tú fíjate, y o sea, además que- este sábado que nos vamos a enfrentar Arcano y yo, es como con los papeles inversos. O sea, ahora yo que estoy en una pose mucho más familiar, mucho más corporativa, mucho más, venga, saludo a los niños. Y Arcano es todo lo contrario. Arcano ya está, la masónica, y te la rima con micrófono. Y es como, wow, bro. Literal, degradación. cuando se pegan John Cena y Literalmente. Randy En Orton, que va a Backlash. ser otra vez invertido. No sé si es este domingo o es el que viene. No tengo ni idea. Este domingo. esta Sé, sexta sé que está semana, sí. cerca. punto. Pues igual sábado, es el diría, mismo incluso. día, claro, el sábado por la noche. Claro, claro, entonces es como... O sea, que tenemos Arcano, Mister Ego y John Cena, Randy Orton, ambos con los polos opuestos en Vaya. el mismo día, ¿eh? Es una locura. Locura, locura. Ya hay buen plan para el sábado. Sí, ya sí, sí, nadie sí. se puede escapar. No, muy bien, muy bien. Se avecina que Arcano me gane y que John Cena gane, pero bueno, ya está. Bueno, eso veremos. Yo la Sí, verdad es que Chester quería verso. decir un último nombre, si se me permitía. Claro. Rodrigo Quesada. Hostia. Rodrigo Quesada. Vale, Rodrigo Quesada es... claro, es que aquí hay Claro. una tesitura, porque, claro, Triple H sería Sier, ¿no? Porque le tiene un amor al negocio lo suficiente como para buquear dicho negocio. Vale. Pero Rodrigo Quesada es más majón, él quiere ver el mundo arder. Él, dame a mis Navas, dame a mis Segreyes, dame a Literal, mis Alex. literal. Y tus Navas es Finn Balor sin ser demonio. Es Segreyes, pues es Jimmy Noble. Bof. Y Alec es, pues, yo qué sé, bro. Paul Curtis London. Axel, ¿sabes? Curtis Y es como, Axel. vale, bro, escúchame, todo tiene su razón de ser. Pero nada, que sabe le gusta el mundo arte. A mí, dame grandes, dame incongruencias, en plan, ¿cómo que yo qué sé, Rey Misterio tiene que levantar al Gran Khali? Que lo levante. Pero a ver, Rodrigo, si se sacan 20, que lo levante dicho. ¿Sabes? Y ese es su polla y ya está. O sea, te podía decir Seibu porque es pelirrojo, no sé. Pero no. Bien, bien, bien. Bueno, Me queda buena bien, esa, buena esa, buena esa. Hablando de WWE y todo este rollo, antes has mencionado que te hiciste un canal y empezaste a hablar de luchitas y demás. Bueno, has dicho que porque te aburrías, pero ¿cómo surgió la movida y cómo va eso? Si ya has abandonado ya, si... Sí, lo abandoné, porque ya ahora tengo 2 pies. Entonces, claro, ya como que tengo que hacer responsabilidades de hombre adulto. Surgió porque lo tuiteé de broma. Dije, pues tío, estoy a 0, de hacerme un canal de luchitas. Y me respondieron todos los creadores de contenido pegados de wrestling, rollo Fallback, el Ale Gómez, el Rolso. Y dije, bueno, tío, pues lo voy a tener que hacer al final. Y lo hice de coña, tío, y al final, pues bueno, tengo ahí mis canales, probé el gameplay este del WWE, que por cierto soy un demonio. Ah, pues cuando quieras te reviento. ¿Eh? Sí, ojo, soy un digno. Buah. Epa. Soy un digno. Ya verás, cuando vuelvas lo probamos. Sea todo. Al nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Nítido, pues. Y ahí pagando mis DLCs y todo. Bueno, El pentacero, mía. Y eso, tío, me lo hice y la verdad que me lo pasé muy bien. El tiempo que estuve tal, tuvo buena reacción. Al final es eso. Tú piensas que mi visión de las luchitas es totalmente distinta a como la puedas tener tú. pero eso es lo que está guapo. Claro. O sea, tú lo ves desde un plano de fuera, que un tío que no entiende mucho dice las mismas cosas que tú dices técnicamente, pero no le llego yo a eso. Entonces, pues al final... Y también no lo hago desde la falta de respeto, ¿sabes? Es como que no le llego y punto y le doy yo mi tonalidad. Entonces, pero fue muy divertido, fue una etapa divertida, la verdad que sí. Y luego eso, a raíz de ahí, como que salí en el podcast este de Sir Alex Gómez y de varios así creadores de contenido relativos al wrestling. Y muy guay, tío, la verdad, muy divertido. Buena acogida. ¿Y te planteas en plan subir alguna otra cosa más de vez en cuando? Sí, puede ser, es que al final estoy 100% convencido de que mi carrera deportiva en romperme cosas no ha acabado. ¿Sabes? Esperemos que no sea aquí. Bueno, y si es aquí es algo que hice mal, entonces... y sí, alguna vez subiré algo, ya te digo. En el modo manager soy otra bestia. ¿No? Ese me gusta mucho. Pero el nuevo no lo he probado. ¿No lo has probado? Pues está bien guapo, sale Mr. Fuji. Hostia. Esos son Knowles, ¿eh? Y Cemepan de GM también está. Y está guay, tío, porque eso, tienes tus caras, está bien. Pero sí, cualquier cosa... Yo es que es un sí a todo, o sea, nunca me cierro una puerta a nada, porque nunca se sabe. Está guay. Entonces, pues guay, el canal está ahí, me eché mis risas, al final hay comparativas guays, saqué cosas chulas, Jay Pestuso, ya tú sabes. La mujer de mi vida que es Jackie Redmond, ya tú sabes, a ver si me lleva a ver como un partido de hockey, a ver si... Al tiempo, ¿sabes? Va, guay. Bien, bien. Guiño a Fallback. Sí.
Pero que no la despidan, porfa. Joder, el iceberg del wrestling. Hostias. No, yo creo estaba guay porque era algo... O sea, a pesar de ser el mismo contenido, entre comillas, que hacía el resto de creadores de... En Raw ha pasado esto. Claro. Era de una forma totalmente diferente que no tenía nada que ver con lo que hace el resto de gente, por eso, por Total. cómo lo expresas tú y tu punto de vista y tu knowledge y tu... Claro, y vaina. mis Y faltadas. eso al a final. mí me molaba. Y sí que es verdad que no hace mucho estoy pensando, coño, hace mucho que no sube nada. Sí, sí, pues, Y ahora ya tienes señal todo. de que me he curado. Ya. Bien, bien. Y estuviste en SmackDown cuando vino a Barcelona. Vaya. ¿Cómo fue esa vaina? Hostia, tío, imagínate, no es lo mismo. Además, estaba en un buen sitio, ¿me entiendes? O sea, no estaba en primera fila, pero tampoco estaba en la última. Quiero decirte con esto, que al final es como que te chocas de cara con tu infancia, ¿no? Y escuchando la puta canción de Randy Orton. Qué Y viendo a barbaridad. Randy Orton Qué locura. o a The Miz, ¿me entiendes? Yo qué sé, pues es eso, te encuentras con tu infancia. A mí me encantó, tío. O sea, disfruté todo el evento. Al final, lo que más disfruté del evento no está en Netflix, ¿no? Que fue el combate de Miz con Cody. Ahí cuando le hace lo de ¡vale! Pero bueno, muy divertido, tío. Ellen Knight diciendo ¡a toros! Y la gente abucheándole. La verdad que fue. Que Ellen Knight con cara de sepia diciendo ¿y por qué me abuchean? Pues, macho, pues, porque Barcelona independiente, bro. ¿Me entiendes? Pero muy bien, tío. Pero es un poco lo que te dije. Me lo pasé muy bien en SmackDown, pero, tío, es que al día siguiente me lo pasé mucho mejor en Rebelión, ¿eh? Ole. ¿Sabes? Porque es como era otro campo totalmente distinto, totalmente novedoso, porque tú ya SmackDown ya sabes lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar a Randy Orton, total, todos los que están anunciados en la cartelera. También vas a ver a Action de sorpresa, era evidente, y eso está de puta madre, pero es que al día siguiente ibas a ver gente que no conocías, no entiendes el lore, no entiendes nada, y me lo pasé mucho mejor. ¿Sabes? Ya ves. Fue un fin de redondo. Qué guapo, qué guapo. Pues sí, yo creo, o sea, concuerdo, yo sí que estuve ahí más entre los dos shows, bueno, fueron 3 shows ese fin de semana, más luego SmackDown. Estuvimos allí 4 días o algo así. Sí, porque también nos quedamos al de Resist Sí, el claro, domingo, claro. Estuvimos un Entonces tiempo. fue también una aventura, una experiencia muy guapa y creo que positiva, porque yo creo que en general se dio buena imagen de lo que es el público de España a la hora de hacer shows de WWE. Sí, sí, no decayó, creo, en ningún momento. No. Luego, el siguiente show no sé dónde fue, si fue Bruselas, creo. Sí, en Bruselas, que empezó El como Raw, súper ¿no? salvaje, ¿no? Y dices, hostia, pues como esto mantenga Y el, luego el fue nivel. para pues- abajo todo. Y luego se descubrió que Bélgica no es España, chavales. Sí. Toma. Sí, lo típico de te metes en las redes sociales y te aparecen los creadores de contenido norteamericanos de wrestling. Total. Flipando con el público español, además de, bueno, obviamente el público europeo, que lo vive muchísimo. Y sí, fue algo bastante increíble. Además, te pones a pensar vaya, han llenado un estadio de 15.000 personas Sí, sí. en España de wrestling, no fútbol, ¿sabes? Wrestling. Y es como, hostia, pues al final sí que hay público objetivo. Que ¿sabes? eso- Es un sello más de que, de verdad, que hay público objetivo. Claro, ahí. eso a mí me raya que flipas. Sí, hermano, sí, sí, porque sí. entiendo que obviamente nosotros no somos WWE. Claro. Eso está clarísimo. Ujú. Pero 15.000 personas. Que esas 15.000 personas, luego a Rebelión, por ejemplo, vayan solo 200 Sí. o 250, es como... ¿Dónde está el resto? ¿Sabes? Sí. No las 15.000, obviamente, Claro. pero en porcentaje, en comparación, dices, joder, Claro, ¿qué estamos haciendo mal para no llegar a toda esa gente que Totalmente. tiene el conocimiento del wrestling? claro, yo creo que desde fuera, por ejemplo, yo como espectador que fui a SmackDown, claro, mi idea era ir a SmackDown. Yo me entero 3 días antes de que hay 4 eventos más Exacto, alternativos. claro. Entonces, claro, si yo me voy el domingo, ya no puedo ir al show del Claro, domingo. claro. ¿Sabes? Suerte que fue el viernes, SmackDown, y pude ir al evento del sábado. O sea, pero otra gente simplemente pues, fue ida y vuelta. Imagínate que vive en Teruel, pues le compensa el pegarse el ida y vuelta. Entonces yo creo que si ese método de difusión hubiera abarcado mucho más, ¿sabes? Incluso, pues eso, hacer esa colisión. Tú imagínate por un momento que SmackDown hubiera promocionado estos 3 shows restantes, Claro. ¿sabes? Ya, sí, Habría sí, gente que es hubiera una locura, cantado la semilla desde el miércoles, yo hubiera visto el show del jueves, el show del viernes, el sábado del domingo y se hubiera ido. Sí, sí. 100%. Pero la movida, a lo que me refiero es un poco eso, es decir, a ti te mola el wrestling, estás muy al loro de sobre todo lo que hace WWE y demás,
pero al final tu primer show en España fue ese de Rebelión. Ujú. Y tu segundo show ha sido aquí en Tairis. En plan, ¿por qué a una persona de tu perfil que le gusta todo este rollo no ha llegado ninguna noticia de que existimos, de que estamos ahí haciendo Claro. movidas según en qué criterio guapas? ¿Qué falla en todo ese sistema, ¿sabes? Sí, yo creo que es eso, creo que es un mundo que aún queda por explotar mucho, Buah, mucho. pero mucho, y que al final, una vez que explote, es una onda expansiva que os va a afectar a todos para bien. ¿Me entiendes? Porque al final, si tu promotora explota, a ese le va a tocar, porque si Sí, colaboráis, Claro. Colateralmente Entonces, explota todo el mundo. ya pum. Y a ese le va a tocar también, porque seguramente que uno de tus campeones va a competir con uno de los y así sucesivamente. Y es un ciclo retroalimentativo, ¿no? Y imagínate que por lo que fuera, que no va a suceder, pero WWE hace un parón. ¿Sabes? Que fue un poco lo que pasó con Red Bull. Las indies es como que tienen más rejunte, más. Buscamos una forma de saciar. Vosotros, en el caso de vivirlo desde dentro, buscáis una fórmula para saciar esas ansias de que no haya un algo tan mainstream, intentando hacer vosotros la wave. Y de repente vuelve WWE y se viraliza, once again, ¿sabes? Que es un poco lo que vino con Red Bull. Red Bull viralizó un asunto y también yo creo la pandemia, bro, es que por lo menos a nuestro caso nos abrió como muchas puertas, porque la gente no sabía qué hacer con su vida, encerrado en una casa. Ya, sí. Entonces sí, puedes ver a Dallas diciendo pulmonías o puedes ver la FMS. Nos llevamos la palma, ¿sabes? Entonces yo creo que es cuestión de paciencia, de que llegue a gente que ahora realmente ni se plantea que hay algo más allá de WWE, ¿sabes? Hay gente que no conoce All Elite. Claro. ¿Me entiendes? Y no entiende el proceso de que, joder, yo cuando veía Red Bull digo, wow, esto está muy guapo, pero yo no sabía que había batallas en la calle. Claro. Hasta que al final uno se involucra y luego pues tuvimos la suerte de que se viralizó y estamos aquí viviendo de ello. Pero yo creo que con esto, con el Gremlin, en algún momento va a pasar igual que está pasando ahora con las MMA, que a raíz de que Ilia Topuria ha ganado, ¿no? Ilia Topuria es español, entonces ya todo el mundo quiere ir a un gimnasio. Quiero practicar UFC. A ver, bueno, siéntate. Mira, la disciplina es MMA, ¿vale? Y esto es un poco igual. Cuando esto se viralice, pues tendréis un montón de peña que llegue y, bueno, pues yo quiero aprender a hacer pressing catch. No, mira, siéntate, esto se llama wrestling, ¿vale? Y eso va a llegar. También te van a llegar todos los fans casual, que es un poco la parte negativa del asunto, ¿sabes? Bueno, depende. Por así ¿sabes? decirlo. Claro. Porque al final, mientras tengas fans, yo creo que todo es positivo. Pero no sé, yo como mucho lo que puedo añadir al tema de, hostia, el público objetivo al que puedas llegar, cómo WWE ha llenado de 15.000 personas un estadio en España. Al final la gente se mueve como ovejas en función de las marcas. Es decir, la marca WWE vende lo mismo que tú cuando eres pequeño y te quieres comprar un móvil, te quieres comprar un iPhone. O cuando eres pequeño y piensas en comprarte un coche y quieres un Ferrari. Claro. Las marcas mueven todo. Entonces, lo mismo de quiero un café, la gente se va de Starbucks. Son marcas. Es mucho más fácil que marcas que llevan muchísimos años y tienen el mercado y se han publicitado en televisión nacional y demás, pues es mucho más fácil que muevan cantidades inmensas de gente para ver un show casual. ¿Por qué? Porque viene WWE y es una marca, es algo casual. Claro, imagínate Sí, sí. que Tyree se emitiera en Netflix, por ejemplo. Claro. Si yo eso lo entiendo, es decir, entiendo que obviamente pues la gente conoce WWE porque es la marca, Sí. la primera marca. De hecho, Igual que- mucha gente conocerá WWE, no wrestling. Exacto. No sabe que es que una es- disciplina pero- aparte. pero- Claro, yo quiero aprender pressing catch. Claro. Pero, por ejemplo, o sea, tú conoces el Real Madrid y sabes que su estadio mete a no sé cuántas personas, pero luego sabes que el Osasuna también existe y que es un equipo de fútbol y que también juega. O tú sabes que es un Ferrari, pero sabes que el Opel Corsa pues está ahí. Te hace apaño. Aunque no le hagas ni caso, pero sabes que está ahí. Pero es que en nuestro caso la mayoría no saben ni que existimos. Claro. Esa es la movida. Es que es muy loco. O sea, sí. que la reacción es, pero que hay WWE en España. Claro, Eso es. No es un... claro. pero que puedo elegir entre... O sea, no te estoy entre diciendo un- que claro, esas un Opel y un 15.000 Ferrari. personas se quieran venir a un show de Tairis Ujú. o de Rebelión o lo que sea. Están en todo su derecho de, eso es una mierda, no voy. O solo me interesa ver a Triple H. Yo si no está Wade porque- Barrett no voy. Exacto. Ah, Yo Pero- Liv Morgan. Yo tampoco, ¿eh?
Pero es que la mayoría, o sea, eso no tiene conocimiento de existencia, no sabe que en España estamos 4 gilipollas aquí partiéndonos la espalda. Entonces, es un poco eso lo que me cuesta conceptualizar y procesar. Es un poco. La gente quiere las cosas para ayer. Entonces, Claro. ellos quieren el producto aquí, no quieren hacer así. Lo que más he explicado antes de las cuerdas, de Sí. cuerpo con cuerpo, que soy yo quien te tiene que buscar la mano para hacerte el Iris Whip. Vale, pues la peña no, la peña quiere que yo suelto el brazo, tío. O sea, a mí dame tú el brazo que yo ya, si eso, te lo cojo y hago ese movimiento. La peña no quiere tener que hurgar en el brazo y meterse un poco en el lore de la situación para ejercer ese movimiento. Pues con esto pasa un poco igual. La gente no quiere, pues vamos a buscar una promotora indie de wrestling. No, la peña quiere que le coja, tío, mira, tenemos esto de Tyrese, tal. ¿Y qué es Tyrese? Y para que ellos lo entiendan, tú le tienes que masticar el producto y decirle, mira, pues es WWE, pero un poco menos mainstream. Sí, Porque con si tú le eso- dices que eres una promotora independiente de wrestling, ellos van a decir, ¿Qué? patata, Sí. dame el brazo. Claro, sí. Para Claro, hacerte claro. el Iris Whip. Ponérselo en la cara en grande y ya está. Al final un poco lo que hablábamos antes, alguien que llegue y quiera hacer una super movida gigante. Al final va el claro. hilo conductor a lo que La- ha dicho Fran, de decir una marca que diga, ya Claro, está, Red Bull Fit Tyrese. Red Bull Wrestling, Monster Pro Wrestling o Claro. Nivea Cup, ¿sabes? Nivea Claro, Cup, claro. me flipa. Que hay una potencia Exacto. monetaria, sobre todo difusoria. Exacto. Matutano patrocina Tiri Rally. Exacto, Claro. exacto. Entonces, sobre todo eso, difusoria de hacer una campaña que abarque, ¿sabes? Todo lo que Exacto, pues, exacto. la gente con unos recursos menores pues no puede llegar. Correcto. Pero- Si sois alguna de esas 3 marcas que he dicho o cualquier Sí, otra por o favor. tenéis dinero y no sabéis dónde meterlo, contactarme y montamos algo, Eso, algo eso. guapo. Sobre todo Dejadme ahí en Matutano, comentarios. que me hace mucha gracia el nombre. Urban Rooster. Ojo, así, Buah. ahí te hablan. Asier, arroba Ahí te Asier, hablan. por favor. Ahí te hablan así. La liamos, Al wrestling. Urban Wrestling. Urban Buah. Wrestling Buah. Rooster Tyrese. Joder. Flipas. Ahí ya hay 4 letras para hacer una sigla, ¿eh? Sí, ahí quedaría un logo guapo. Joder. Fuah. Se podrían hacer cosas, Un gallo, un ring. Dile. Sí, Asier. Déjanos ahí un telefonito y nos hacemos una llamada y vamos a ver qué. Un cafecito aquí Claro, después claro. de La Tour, comer en la Valencia, Tour tal. W. Claro, te Sí. puede decir el mister que somos de fiar, ¿eh? Sí. La Tour W, ¿eh? El Tyrese Urban Rooster Wrestling. Cuidado, Ojo, cuidado. ojo, Aquí ya hay- Ya cosas. estamos Ya he dicho montando cosas. cosas. Poca broma. Esto es un segmento para que lo subáis ahí al reel, mencionéis a Sier, sin ningún tipo de Muy bien, pudor. piñas, apunta. Perfecto. Muy bien, pues bueno, ya que estamos hablando de Asier, de rap, de wrestling, de esas vainas, para coger, tú tenías cositas. Toma. Sección, sí, Te correcto. toca. Cositas. Voy a buscar, porque soy un cutre, en el blog de notas. No pasa creo, nada. creo que lo he apuntado exactamente donde tengo la estructura del combate contra Martí, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que lo Aquí. tienes apuntado al combate? ¿Cómo? Bueno. Pero que eso es. Bueno. es Sí, falso. pero no era de verdad. Yo vi ahí un Bueno, foto la marca que roto tengo en la frente sí que es de no verdad. sé qué. Eso sí que no es mentira. Ok, pues vamos a hacer una sección la cual me he inventado hace 2 horas o algo Vale. así, entonces no tengo título, entonces... Ok. Sí. Básicamente te voy a poner situaciones comunes, cotidianas del wrestling, ¿vale? Y me tienes que decir con qué rapero, freestyler, etcétera, las harías, ¿vale? Venga, vale. Entonces, la primera. Rapero con quien ganarías campeonatos tag team. Campeonato Tag Team con Navas, sin duda. ¿Con Navas? Sí. Duro. Sí. El reinado del terror, además, sería. Sí. Sí. Mola, En mola. plan, seríamos 2 campeones tag team y luego un montón de friki fans disonánticos por detrás, ayudándonos a ganar absolutamente todos los combates. ¡En nombre de la disonancia! Oh, ¿Sabes? vale, perfecto. La me canción gusta. de entrada totalmente arrítmica. Sí, y- claro, o sea, tipo de- con unos ¡ah, primo! O sea, Claro. y todos los friki fans ¡ah, plano! ¿Sabes? Y que no rime nada. Claro, y siendo disonantes, subir los dos a las esquinas en la vuestra entrada y cada uno hace un gesto distinto. Claro, ¿sabes? que Como no tenga ningún tipo de coordinación, que
que el ¿cómo se llama? Que el relevo sea aleatorio absoluto, ¿sabes? En plan, hacerme así, ¿sabes? Que los movimientos por equipos vaya cada uno por un lado. Claro, el que típico no- uno de una cuerda y el otro Sí, de sí, otro. claro. Que estén tan disonánticos que en verdad sean consonánticos. ¿Qué ves? Vanguardia, vanguardia. Se puede transmitir Me todas gusta, las me- ¿sabes? me O sea, gusta en- bastante la idea, de En un hecho. minuto ya hemos contado una narrativa con la que Hostia, jugar, cabrón. ¿sabes? Sí. Perfecto, joder. Rapero al que retirarías. La típica de Shawn Michaels contra Ric Flair, WrestleMania. Que me daría mucha pena y lloraría cuando Claro. tal. I'm sorry, I love I you, love you, claro, sí, claro. Claro, totalmente. un Soen, definitivo. Oh, A Soen, el Sí, adiós, pues con la persona con la que mejor me llevo, diría, ay, lo siento, Soen, pero es que me pagan, ¿sabes? Esta es otra un poco más difusa. Rapero al que. Bueno, al rapero al que le ves futuro en el wrestling. Que digas, hostia, pásate aquí, que aquí también la puedes hacer bien entre sí, las. que se tres viniese a cuerdas. entrenar un par de meses, estaría ahí Vale, yo siendo el Logan creo. Paul de Tyrese. Un Sweet Pain. Sweet Pain. Sí, Sweet Pain Tirpa, ambos dos me sirven mucho. Sí. Tienen unos físicos, ¿qué tal? Unos high flyers. Otro tag team contra vosotros, contra ti y Navas. Perfecto. Nada, le ganamos, es que no tiene sentido, si es que somos el consonante KO, bro. Eso no se puede, bro. Consonante aquí. Ok, rapero contra el que te pegarías en un combate extremo. Claro, aquí hay un poquito de beef interno, dices, hostia, me quiero partir el lomo, la cabeza. Me llevo como Esos mal. de CZW. De, Vale, de nada, sangrar ese con como Mena, que eso gorrinos. tiene que ser con Mena. Buah, buah. O con Sagui y el equipo. Reglas extremas ahí a demostrar quién la tiene más larga. Buah, Sí. el Menak, yo tengo que Le decir pega, ¿eh? que para mí Menak es una de esas personas que a mí me fliparía ver en un ring. Hombre, imagínate En hacer plan, el- La presencia. tío, La presencia está- que tiene, solo de aparecer y hacer dos movimientos. Sí, hacer el movimiento ese contigo. Pum, Ojo, al ¿eh? suelo, y Ojo, luego ¿eh? coger a alguien así del pescuezo y estamparlo. Sí, contra el- sí, ya sí, está. sí. Solo tiene que hacer eso, no le hace falta más. Ya está, nada, sería Un impresionante. Un Menak, ¿eh? un lobo estepario, cualquiera de Buah, estos dos, buah, la verdad. buah, sí. buah. A mí personalmente Sí, me tío. fliparía. Y que gane Menak por interferencia de una persona que sale debajo del ring llamado Gazir. Ahí haciendo el ratonzuelo. Shout out para Gazir, un grande de mis favoritos. Cuando quieras, pásate por Pressing Chat. Sí, además, no sé, también siempre me ha gustado Menak, la capacidad que tiene de controlar al público y no ponerse nervioso, ¿sabes? O sea, como este tigre que siempre dice, yo no me pongo nervioso nunca. A mí pues, es que siempre me la ha sudado salir a luchar, pero siempre desde mi debut. Qué alegría, tío. O sea, Literal. es que me la pela Eso es, tantísimo. eso es un puntazo, tío. Es que yo a día de hoy sigo subiendo a un escenario y tengo el un poquito, ¿no? hormigueo de wow. Después de tanto, ¿sabes? Ese último Pues a mí peldaño nunca- para subir y ver toda la gente y tal. Me Ya. sigue El pasando. tío. segundito de A la mí eso no, cortina y de... no me ha Sí, pasado. sí, Me sí, pasa a la hora de organizar el show, eso de que venga gente, de que haya público, qué tal, a ver qué. Sí, pero a Pero la hora de salir tú. lo que tengo que hacer yo, a mí me la pela, yo lo tengo claro y si no lo improviso y si no, pues te meto una hostia y ya. Y a tomar por culo, ya ves tú, que para eso tengo manos, ¿sabes? A mí me gusta ese punto, pero también me gusta a mí ponerme nervioso porque yo lo veo como mi sentido arácnido, ¿sabes? Ya. Yo ya una vez que estoy ahí digo, wow, tengo que rendir. claro. Y hago algo que mínimo sea gracioso, no tiene que ser bueno. Pero A mí efectivo. este tema es algo que me ha rayado porque, claro, yo al principio veía a toda la peña nerviosa y venía y me decía, ¿qué? ¿Estás nervioso? Y yo, no. No, Y me rayaba en plan de, hostia, igual debería estar nervioso y no sé por qué me está pasando esto, ¿sabes? qué alegría. Y te ponías nervioso porque tenías que estar Claro, nervioso. y es Claro, una digo, gilipollez ¿por qué tengo que estar absurda, nervioso? pero Que ¿por no qué? pillo el truco. Claro. Pues no sé. Hostia. Mientras los nervios no sean incapacitantes, yo lo veo todo bien. En Sí. plan, del nervio este tontorrón de voy a salir a hacer algo que me mola. Eso está De que te chulo. ayude ahí a Está un chulo, impulso. sí, el impulsito. Eso está guay. Siguiente. Raperos con los que te harías una facción. Un Judgment Day, ya sabes. Buah. Vale, vamos a pensar. Vamos a pensar hablando de que yo fuera Edge, ¿no? Al que tienen que traicionar, porque claro, yo villano. Vale. Tengo que tener a mi Rhea Ripley, ¿no? Una Rhea Ripley que puede ser una Erika dos Santos, dominante, así que Vale. tenga miedo, ¿sabes? Que digas, hostia, yo con esta pava. O una Maritea, que son del mismo corte. Sí. Luego tengo que tener a mi Finn Balor, ¿no? Que es un Finn Balor. Puede ser. Vamos a ver quién puede ser Finn Balor. Finn Balor puede ser Babi. Babi puede ser mi Finn Balor, ¿sabes? Molaría un montón, ¿eh? Los tres que estás diciendo, joder. Sí. Ahí haciendo cosas de Finn Balor. O sea, de Babi, perdón. Tengo que tener un Dominic Mysterio. Esto me gusta porque sea quien diga es faltarle. Tengo que tener a alguien al que derroten siempre. Eso así. Entonces un RC estaría muy bien. ¿Sabes? que le abuchen por boca peste. Y cuando no me apetezca a mí tal, ve Dominic. Hala. Y que te peguen ahí zurzado.
Y ya llevo 3. ¿Me falta alguien? Incluso un Carlito de estos que está de comedy, ¿sabes? Decir, mira, este chaval aquí... Algo risas, sí. Un Carlito. Hay que ser así un risas. Un poquito comedy, o incluso que en backstage de bastidores vuestros digáis, hostia, este es un fenómeno. Me lo paso de puta madre con este. Vale, a ver, ¿qué puede ser ese? Un Zasco tiene que estar ahí. Bof. Zasco tiene que estar. Carlito escupió una manzana, pues Zasco con el Canelo. ¿Qué pasa, Tetín? Hacha la locura, Tete. O sea, que no sepa ni por dónde le da el aire. Sí, a todo. Hostia. Tenemos Bueno, Erika dos Santos, ahí está. Babi, Zasco, RC RC y yo. Mr. Ego. Claro. ¿Y Porque- cómo se llamaría ese stable? ¡Fua! Joder, cabrón. No sé, pero tiene que ser algo inclusivo para que Erika no se raye. Yo qué sé. No sé, el negro blanco mix, bro. los toros de por Babi de Blackpool. Sí, algo así, sí, sería por ahí esa huella. Además, como quitando con Erika dos Santos, he tenido beefs con casi todos, está justificado que luego me traicionen, ¿sabes? O sea, es todo bien, Ya. ¿sabes? Hostia, Pero pero sí, por ahí hostia, iría. me imagino ahí una performance Mr. Ego y Babi de Black Bull. Dando promos, claro, Babi diciendo. Es que lo de Babi es una locura, ¿eh? Erika dos Santos la respetas, ¡viva Cabo Verde! ¡We got it! ¿Sabes? Literal. Es que sería así. Sí. Siguiente, rapero del cual serías manager. ¿Sabes? Buah, Típica claro. joven promesa que dices, hostia, De una joven se va- promesa. Se va a comer el panorama, quiero ser su Paul Heyman. De bota. Aunque no sea una ¿De joven bota? promesa, pero sería de bota Sí, te pegaría absolutamente. bastante con botas. Sí, sí. Además, yo sería de ese manager que no le traiciono nunca. Yo siempre dame a bota. ¿Sabes? Siempre bota para todos lados. ¿Sabes? Ok, perfecto. Y el último, importante, rapero con el que tendrías una rivalidad de años. El típico Sina Orton. Vale, a ver, decir Arcano ya está como muy tal. Pero Zasco, yo creo que es también ese choque que hemos tenido. Siempre que nos hemos enfrentado, siempre ha habido chispas. Siempre ha ganado uno u otro, ha ganado otro. Lo que tiene la botella es que siempre gana uno. Con Arcano ha sido como Bueno. mucho más. Hasta hace poco, ¿eh? Hasta hace poco. Con. Uf, qué barbaridad, tío. Putum, putum, Qué el desastre. iceberg del freestyle. Qué desastre. Entonces con Arcano sí que ha habido como esa unanimidad mía, ¿no? Que siempre he ganado yo, entonces no es una rivalidad al uso. Pero con Zasco sí que a veces me ha ganado él, a veces le he ganado yo. Pero siempre hay violencia en ese tipo de duelos, ¿sabes? Y yo qué sé, también es que es un combate que entra siempre bien a los años, ¿sabes? Que si dentro de 2 años nos enfrentamos, va a entrar súper bien. Ahí está el O punto. sea, y hace 2 años también entraba súper bien. Entonces, con Zasco sería yo ahí mi predilección. Y más después de que os traicionen en el stable y todo. Ya hay lore ahí. Joder. Encima puedo insultar a RC a raíz de ahí. Está todo bien. Si es que solo hay que coordinarse un poco, hacer un par de entrenamientos y empezar a Joder, montar tío. todas estas Imagínate Zasco corriendo cuerdas. A mí Yo me da algo, ¿eh? luego llamo a la Erika y se lo propongo a ver qué. Eso es. Tú ya sabes cómo corre cuerdas en el casa, así que. Correcto. La Erika Erika vino ha una vez. claro, Erika ha entrenado aquí en el ring de Tairis ya. ¿Y Sara Socas? Y Sara Socas también estuvo aquí. Joder, Sí, sí, sí. Sarasota High Flyer, Literalmente me hizo un crossbody desde la tercera cuerda. Sí, ¿no? Sí. Hostia, Sarasota. Literal. Hostia. Sin miedo ninguno, ¿eh? Subiendo el tía. level. Sí. Será aún allí. Bien, pues esa ha sido mi sección. Muy bien, Bacana. muy bien. Sí. De puta madre. Hablando un poquito de, pues eso, wrestling español, porque estamos hablando ahora de Tairis, de tal y cual. Tuviste el domingo, hace 2 días, un poco qué pasaba por aquí, un día de show, cómo se organiza todo desde de puertas para adentro y demás. ¿Cómo fue esa experiencia de qué estaba pensando Mr. Ego mientras veía aquí a 4 pililoides pa' aquí para allá? No, claro, la planificación de los combates, que sí, bueno, que sobre todo la polla larga que tiene enriquecido, ¿no? Porque, claro, estaba ahí él con sus rollos de gente importante y venía la peña, tío, ya tengo el combate, tal, a ver qué te parece. Te contaba la estructura del combate y tú, sí, me parece bien. Y era como que tenías que darle el tic, ¿sabes? Y al final, claro, va mucho más allá de saberte el resultado del combate. Y al final tienes que practicarlo, tienes que, pues por ejemplo, la chica esta que debutó contra Mars, era como que estaban coordinándose todo el rato, porque, no sé, era como, tenías que masticarlo todo para que al final saliera bien, y joder, verlo desde dentro, tío, es como mucho más importante, porque tú te piensas que llega el Booker y te dice, mira, ganas tú y punto. Y hacer una serie de cosas que ya han practicado en algún momento de su vida,
Pero claro, es que hay gente que viene de Barcelona, hay gente que viene de Alicante, hay gente que no puede estar entrenando todos los días a todas horas, porque también tienen sus curros. Y entonces, en cuestión de 1 hora y media, has armado un show. Realmente, simplemente has puesto la estructura y el resto ha puesto el resto de la jaula, ¿sabes? Entonces, digno de ver, la verdad. Me gustó, ¿eh? ¿Y tú te ves algún día viniendo aquí a preparar un combate en 1 hora y media? Sí. La estructura de esto, lo otro, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual. A decirle a Enrique, mi Shine va a ser esto, voy a hacer el Claro, gameplay. tú piensas que me llamo Mr. Ego. Entonces, como me llamo Mr. Ego, yo me tengo mucha fe siempre. Otra cosa es que también me tengo mucha paciencia. Entonces, en 1 año, en 2, verme, me veo. Otra cosa es el tiempo. Lo que no voy a hacer es hacerlo sin saber una verga, ¿sabes? Me perfecciono, tal. Aparte, tengo al mejor, ¿no? Entonces tú me vas a decir, mira, pues aquí ya podemos raspar algo. O sea, y ahí sí que me lo voy a preparar. Y con las herramientas que vayamos sacando, pues es las casetas que vamos montando. Pero sí, me tengo fe, me tengo fe. Si queréis ver a Mr. Ego luchando en Tairis, dejad ahí unos comentarios contra quién y cómo y cuándo y lo que veáis. Eso sí, en el ring me ganan todos, pero ya tú sabes que en este no hay tu tía. Y dentro de todo eso, de ver un poco todo en esa perspectiva y demás, ¿tienes tú alguna pregunta hacia nosotros de algo que te dé curiosidad, de algo que quieras preguntarnos simplemente porque sí, o yo qué sé, lo que se te ocurra? Cuesta, por ejemplo, es que no todos los días son fiesta y a lo mejor tú en tu caso que eres villano, alguna vez no has entrado por la puerta y has dicho, tío, es que ahora me cago en la puta que parió a Paneque, tío, que voy a tener a 150 subnormales insultándome y realmente me apetece salirme del personaje y matarlos a hostias, o por el contrario, tengo un día de bajón, no sé qué, y me apetece un poco de amor, de calor, pero es que estos 150 subnormales no me lo van a dar. ¿Alguna vez has llegado con ese mindset? No, a mí me flipa. O sea, yo tengo muy claro el cambio de chip cuando se abre la cortina y salgo. Tengo muy claro lo que hay que hacer, quién soy en ese momento. Y a mí me encanta el aparecer y ya empezar a escuchar abucheos. Y si veo que son flojitos, algo me invento La para incentiva. que haya más. Y siempre, eso, para mí al hacer la entrada, lo primero es el mostrar mi personaje, la calma, la tranquilidad y el buscar a ver con quién me voy a meter o a quién le voy a decir lo que sea para que me abuchee o para que el que está al lado y lo ha escuchado me abuchee y no sé, a mí me flipa hacer rabiar a la gente, la Qué verdad. guapo, tío. Y ya por cerrar el círculo, ¿a ti te ha tocado alguna vez ser buqueado de forma que digas tú, es que me cago en la puta que parió a Panek? ¿Esto qué puto coño es, tío? A ver, depende. Sí, O sea, yo sé que sí. una derrota, o ya no una derrota, un segmento en el que quedes un poco de boca culo, de muy más por debajo de lo que deberías de quedar, por ejemplo. Sí, o sea. O que tú alguna no vez apruebas, sí, más bien. Pero me refiero, al final son cosas que prefiero llevármelas para adentro y ser profesional, ¿sabes? Me refiero. Yo sé aquí desde qué momento estoy, desde que. Y al final estoy agradecido a Tairis y a mis entrenadores y demás, porque al final me dan un papel, una opción de estar en todos los shows, con lo cual tampoco me voy a poner a... O sea, doy las gracias y ya está. Al final siempre bajo a lo más humilde de decir, mira, no me imaginaba llegar a este punto y estar todos los meses luchando como el sueño que tenía cuando tenía 8 años. Entonces me relajo y ya está. Intento siempre ser lo más profesional posible. Pero luego, obviamente, como cualquier cabeza de cualquier ser humano, sí que tienes tus momentos de bajones, de decir, hostias, que creo que a lo mejor podría ir esto un poco más por allí y no por el otro lado y cosas así. ¿Y esas cosas las expones o te las ñam? Yo qué sé, me las como la mayoría de veces. Pero porque es lo que te digo, intento ser lo más profesional posible. Y siempre ayudar y entender de, vale, esto es lo que se va a hacer, vale, se va a hacer esto. Pero voy a ver si puedo ayudar y que entiendan mi postura y a ver si podemos ir un poco más para allá, pero siempre entendiendo lo que quieren hacer conmigo y yo creo que esa es la clave. Claro, pero también hay que ver el por qué se va a hacer eso. Cuál es Sí. el objetivo que lleva de cara a futuro y todo eso. Y eso es normal, o sea, al final la gente no se da cuenta de que las historias hay que cocerlas bien y
y vaya pasando el tiempo, no puedes hacer una cosa de un show para otro y ya está. Y Bundo. Es que Y más teniendo un show al mes, pues al final se hace largo. Claro. Sí, Y también claro, te digo claro. que una cosa es quejarse y decir que no y este tipo de cosas por cuestiones de ego, y otra cosa es que hay veces que te piden cosas que no tienen sentido. Claro, sí, pues, por ejemplo, eso, el que venga, me lo voy a inventar, otra promotora que te quiera a ti para su show y eres el campeón absoluto y te dice, no, pero ¿Vas a te, perder? Lo que sea. te tengo que quitar el campeonato de tu promotora. ¿Sabes? Que yo creo eso no lo veo sentido, ¿sabes? Como si Moose hubiera ganado el campeonato de NXT, ¿no? Antes de esa asociación, no tiene ni pies ni cabeza. Claro, O sea, claro. O sea, hay un punto de... hay gente que sí que pide y ha pedido cosas y pues hay desvaríos de ego y cosas así, pero también tiene que haber un punto de autoconciencia y autorrealización de, vale, pues yo valgo esto, tengo esto, si yo esto considero que no tiene ningún sentido para mí, yo entiendo que tampoco es no profesional el quejarse por eso y el decir que esto que estás haciendo conmigo es una mierda. Otra cosa es que luego tenga un sentido y tenga un porqué y se te explique y tenga un sentido y digas que sí. claro, y pero- llegues ahí a un acuerdo. También tiene que haber un poco de pugna por esa parte, creo yo. Y eso pasa también mucho con los debuts. Sí. La gente se desespera por debutar y le dice, ay, ¿este por qué está luchando? Y yo, no, tal. Y al final ves que pues hay pasos para todo y quizás debutar 2 meses después marca una gran diferencia a la hora de contar tu historia y hacerlo a lo mejor de una manera que tú no pensabas, pero que hay X personas detrás que tienen algo en mente y que piensan que ese es el mejor paso para hacerlo, y luego llegar, que pase, ver que funciona y decir, hostia, pues Lo has teníais hecho bien, razón. esperándome. Claro. Igual esos 2 meses de diferencia es la diferencia entre debutar y quedar en el olvido o quedar en el limbo y que te quieran de todos lados. Claro. Es literalmente así. Calla. Y normalmente los debutantes que has buqueado o que habéis buqueado quieren, o sea, no es que quieran, ¿te han exigido ganar? ¿Alguno? De decir, escucha, No. yo, No aquí es lo más entro, común. yo aquí entro como un papauca, ¿sabes? Creo que, a ver, de todo habrá. Creo que no hemos tenido ningún caso así tan extremo. Pero la opinión general es más bien un... Estoy agradecido porque estoy debutando o estoy agradecida porque estoy debutando más que otra cosa. Exigencias tontas así de, al menos de primeras, no recuerdo No ha que habido. hayan habido. Sí, a lo mejor Nosotros es hemos más de tenido quiero suerte. ser heel, quiero ser face. Claro. Quiero este O personaje, quiero lo otro. Quiero hacer este combate o quiero que el combate acabe así. Y Sí. dices, no tiene sentido. Claro, Ubícate. es tu debut, ¿no? Claro. O sea, vale, me cato. Ya estamos de vuelta aquí en Al Turrón, en Pressing Chat. Nada, te vamos a explicar un poquito cómo van las reglas, Por ¿vale? favor. Y luego te diremos cómo va el ranking exactamente. El caso es que esto es un minutito de premisas, o sea, básicamente de una pregunta de o una cosa u otra. Enrique te lanzará las preguntas en plan pizza o hamburguesa, perros o gatos, cosas así. ¿Ok? Y Francisco aquí, el Hola. colega al lado, contará cuántas preguntas has respondido exactamente. Tenemos un ranking establecido, es un minutito, tú solo tienes que intentar superarlo todo. Vamos al lío. ¿Adecuado? ¿Lo entiendes Cuando- todo perfecto? Al turrón. Esa es. Vale. Cuando el piña diga, Un segundito que ponga aquí el crono. Espero no bochear, la verdad. Yo ya sabéis que después de... No pasa nada, tú, escúchate, da un cinturón, porque Claro. me pongas 2-3 tics más, tampoco te Tú, creas. tú de todas formas tienes la función más fácil porque luego está el bar Sí, en postproducción. Yo ya es está, no pasa nada. que contar después del 1 se me complica. Así que... Kayfabe. Cuenta cuántos unos y ya está, apañado. Vale, lo tengo aquí ready. Así que estamos en 3, 2, 1. calor o frío, Frío, un color, azul, nombre de mascota, Enrique, un luchador, AJ Styles, un combate de wrestling, Hulk Hogan contra la Roca, un objeto, un dildo, un futbolista. Beckham, El wrestling es divertidísimo, un ejercicio de gimnasio, los Balpis, un juego de mesa, el Bang, un número, 2, un plato de pasta, el pene, un sabor de Pringles, barbacoa, un país, Finlandia, playa o montaña, montaña siempre, mejor momento para ducharse, cuando te vas a hacer una paja, un movimiento de wrestling, el DDT, una marca de ropa, Nike, un villano, yo, un superhéroe, Sina, un viaje, a Tailandia, una marca de coche, Ferrari, un punto cardinal, el norte, in ring o micro, micro,
Un sabor de turrón. Suchar. Papá Noel o Reyes Magos. Papá Noel. Un campeonato. Intercontinental. ¡Tiempo! Ok. Musiquita y todo. Sí. Pero ahí. A ver el recuento. ¿Qué has hecho? Una, ¿no? Buf, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sobre 20 y pico, ¿eh? Sobre el pitipico no, estamos Claro, no, directamente cuántas. De hecho, es un momento para repasar el ranking ahora mismo, que estará en pantalla. Podemos contar desde abajo hacia arriba. Claro, entiendo. 12, Ya estaré por ahí, seguramente. Sí, sale. Sí. Ahora te lo dice el Piñas. Exactamente. En tercera posición aquí abajo, Como puedes comprobar. Claro. con 23 puntitos, tenemos a El Incancelable Mars. Ojo. Luego tenemos un empate en la segunda posición, con 24 puntos entre el Inspector Ethan Watson y el número 1, Francisco. Ojo. Y ahora mismo, en la cabeza, en el número 1, está Sebastián Álvarez, el Huracán, con 26 puntitos. Para quedar cuarto está bien. Pregunta. ¿Creéis que ha superado los 24? Yo he visto que ha ido a un buen ritmo. Es que ha ido rápido, ¿eh? Ha ido bien, O para sea, ser mi primer sí, sí, turrón. sí. Claro, freestyle, tal, rapidez mental. yo solo recuerdo un... Claro. Y eso es importante. O sea, solo ha habido una que ha sido como un segundito o dos Sí. extra, por Sí, lo demás, claro, pero me has el dicho turrón un siempre país, es raro. yo he dicho Europa, me he quedado- Exacto, claro. Me he quedado todo fino yo. Totalmente No estadounidense. sé, ¿cuánto ha sido? Tengo apuntado 27. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hostias! ¿Top 1? Top 1. Hostia. La de siempre. Verificamos con el bar y toda la mierda. Yo hago el recuento en ¿A poco postpro. que haya contado Regulín 26? Claro, está bien. claro. Claro. Sí. A poco que se le deja para un par, estás ahí. El verdadero número 1. El Europa ese, claro, si es que Literalmente. te da el cinturón, bro, tengo que ser el número 1. Así que no jodas. Muy bien. Así que ahora mismo tenemos a alguien que ha desbancado al Huracán. Alguien que ha Al sido más Huracán, rápido que fue el Huracán. justo el anterior invitado que tuvimos, porque los Efectivamente. podcasts luego que ha habido luego por el medio han sido un poco ya tal. Pero sí, o sea, muy bien. Bar diga que sí. Estás ahí. Va a llevarme el premio ese en algún momento, ¿qué tal? Correcto, Exactamente. correcto. O sea que tendrás que volver. Efectivamente. Epa. Me parece correcto. Muy bien, pues Ya realmente estamos encarando sí, la parte final, del programa que de hoy. justamente el Huracán Sebas nos dejó una pregunta para el próximo invitado, Ya verás tú qué. sin saber él que tú le ibas a desbancar de su podio. Ya tengo otro storytelling por ahí. Se me están acumulando y llevo 2 días aquí. Otro que te quiere partir la cara. La pregunta- Martí, el huracán. Sí. Tengo que hacer un stable. Un andorrano y un venezolano, ¿eh? Joder, macho, todos con problemas. Esto es impresionante, tío. La pregunta la veremos aquí, que la pondrá el Piñas. Sí. ¿Por qué eres tan malo, tío? Ok, bueno, tengo una cuenta bancaria que acredita lo contrario. Tengo una casa que es una hamburguesa porque tiene 3 pisos. Así que Bars. la pregunta que me la ha hecho un venezolano, se acabó el debate. Ya está, ¿no? Ya está. A ver, como respuesta a mí me sirve. No. Ya está, o sea, Claramente es una respuesta. está hablando un padre de hacer hijos, ¿no? No entiendo nada, tío. Si esto es ser malo, quiero ser malo toda la vida. Gil a tope, ¿sabes? Y ahora sería tu turno para Claro, dejar una preguntita dejar una pregunta a la a siguiente alguien. persona que de momento tampoco sabemos quién es. No. Vale. Así que lo que tú quieras, ahí tienes tu cámara. Lo que quieras preguntar, no tiene que ser de wrestling, tiene que ser No, de no, lo que te dé la gana. evidentemente. Vale. Cuéntame, ¿cuál sería tu rutina de día si un día te levantas y descubres que eres una piel de naranja? Y ya está. ¿Sabes? Y a ver quién se come el marrón. Muy Me bien, parece muy bien, espectacular. muy bien. Pues no sé, ya estaría. No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿Algún comentario Hombre, así? Al verdad. final, ¿tú te has pasado bien? Sí, me lo he pasado muy bien, agradecido con que me hayáis dado la oportunidad ya no solo del podcast, sino de asistir al espectáculo, de formar parte de él y sobre todo de las clases, que yo sé que estas cosas aparte de sudor y esfuerzo valen dinero, y muy agradecido con el trato y espero volver pronto, desde luego. Mi niño. No. Muchas gracias. Nada, vosotros siempre. Y ahora solo queda ya la última parte, que es dejar huella aquí en el muro Hago ahí una firmilla. de la fama. Así que yo procedo Cuando a quieras, niño. retirarme. Casamento. Procedo a retirarme para dejarte hueco. Ok. Y gente que estáis viendo esto, no se me ocurre qué más poner. Os diré que tienen que poner en comentarios. Cerveza gratis con este código QR. Por ejemplo. Y bueno, mi código postal ya sabéis, Córdoba. Pues eso, venga, que os den por culo. Si tenéis niños que se mueran pronto, Barra basada. Ahí tienes el podcast. factores. Donde tú quieras. Vale. ¿Dónde ha firmado el venezolano?
Mira, la SA sí, que hay encima del exacto. FN1. Claro, esa es. pues tú piensas que Europa está encima de Venezuela. Entonces. Toma. Aquí tiene que haber de puto ahí. Bueno, la cola se interpreta. Ahí está, perfectísimo. Bof. Declaración de intenciones, además de firma. Así que. Aquí está puesto aquí delante de la cámara con 2 cojones. Está ahí, ¿no? No me he ni fijado. Da igual, tengo esa, no pasa nada. Está, Ahí se ve. Se ve. Poquete, pero se ve. se interpreta. No pasa nada. Espacio patrocinado por Enriquecido. Muchas gracias a todo el mundo por vernos hoy también. Nos vemos en la siguiente. Y muchas gracias, como siempre, a Mister Ego por venir aquí. A ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a Peace and todos, love. gracias a todas. Abrazo, Hasta Chao, luego. chao, chao, un saludo.